rimaykullaykichik, rimaykullaykichik. Turay Maximiliano, allin yachu. Allillam kachkani mamay, hamqa imaynallataq. Kaypi simikunata tikrapayukushani, mana proyecto nita atinichu qhichwa simipi. Chaymanta compromisota. Ah, Ashka rimaykuna kashan sasa tikray, Ari. mashkapayukushani. Chaytam icha kaypi imaynallatapas paskarisun chay kiputa. Ari. Ari Eh, kusa kanman turay. Ari. Hamya Wilson ni kamuyaway imay pachata qallarinaypaq. Yaqañachu qallarimanchu suyasunraqchu wawqinchikunata inkukumunankuta. Wilson dice que si esperamos o ya empezamos. Creo, quizás de repente hasta 9:15 esperarlos, ¿no? Allí. Yo creo podemos esperar así 5 minutos y luego ya podemos dar inicio. Cosa turay Wilson. Allí taqma. Ari.
Bien, vamos a dar inicio a la sesión, doctor Maximiliano. Ya, Entonces, muy buenos días con todos los presentes. A continuación daremos inicio a esta la segunda sesión del taller léxico técnico y científico en quechua a cargo del doctor Maximiliano Durán. Adelante, doctor Maximiliano. muy bien. A ver, voy a acomodarme para poder. Muy bien, entonces yo voy a cargar el Word, el PowerPoint este. ¿Se ve algo? Sí, sí se puede ver. Muy bien, entonces tengo que hacer que aquí. Es que esto me va a servir o no me va a servir. Ahí está. ¿Ahora se ve claro? Sí, se ve en presentación completa. Muy bien. Erima Ikuyay Kichi, que Panikuna, París Manta. Tengo el gusto de saludarles desde París, queridos colegas y hermanos de Perú y del resto del mundo. Voy a hablar ahora sobre la continuación de la gramática digital quechua y la generación de neologismos. Habíamos dicho en la sesión anterior que la generación de neologismos tiene que basarse en las formas sintácticas y gramaticales que consiente la lengua, ¿verdad? Aparte de aquellos que pueden ser generados espontáneamente, localmente, por los usos y costumbres, naturalmente. Pero aquellos términos que tienen que ver con raíces técnicas y científicas, creo que cuentan con la ayuda importantísima de la morfología quechua, la cual nos permite, a partir, por ejemplo, de un nombre, creo que lo habíamos visto la vez anterior, cómo podemos generar por flexiones con 1, 2, 3, 4 y hasta 5 sufijos y más de 7,000 formas nominales para cada nombre, lo que nos da largamente la posibilidad de hacer traducciones las más diversas, abstractas y concretas posible. En esta ocasión vamos a pasar al verbo. En la vez anterior nos hemos ocupado del nombre y esta vez vamos a tratar de ver la formalización de la flexión y la derivación verbal, que vamos a ver también que es un pilar importantísimo para la generación de neologismos. Antes de entrar en este tema, veamos un pequeño repaso a lo que habíamos llegado en la vez anterior. Dijimos, por ejemplo, una forma nominal flexionada, quechua, puede reemplazar toda una frase compuesta en castellano. Esto para los quechohablantes no es ninguna novedad. Claro está, por ejemplo, si yo digo Huahuanchi, Caray, Cuyapas, entonces Huahua es el tema nominal, el nombre. Huahua, bebé, niño, el infante, hijo. Es una polisemia, ¿no? Tiene 5 hasta 6 valores. Inchik es el sufijo, en azul aquí, del plural posesivo, de la primera persona, inclusive, porque sabemos que tenemos 7 personas en el quechua, ¿no? Entre los cuales lo notable es que el nosotros y lo nuestro puede ser inclusive como puede ser exclusivo. Cuando decimos inclusivo, nos referimos a un cierto conjunto de personas, excluyendo a alguien, no obstante participa de la reunión, por ejemplo, ¿no? Hay alguien que queda excluido. Por ejemplo, ñojaiku wawaikikuna. Entonces estamos en una reunión familiar, hablándole al papá o a la mamá, y decimos ñojaiku wawaikikuna, quiere decir que yo, 2 o 3, mi hermano, mi hermana, hablamos a nombre de ellos. Pero está sentado también mi primo y mi prima, a ellos los excluyo. Entonces estoy diciendo ñojaiku wawaikikuna, hangman tapuyukikuan, a ti te preguntamos, padre, nosotros tus hijos.
ese nosotros es entonces exclusivo porque está excluyendo a los primos u otras visitas que están en la reunión. Entonces, ese es el ñuhaiku, ¿no? En cambio, ñuhanchik, kaipe juñunakus kashanchik, todos los que estamos aquí reunidos, ahí es todos, inclusive. Entonces, en este caso es wawanchik, es el inclusivo, nuestros hijos, o nuestro hijo. Raiku es un sufijo que tiene que ver con la causa, es causativo, ¿no? Y el ya, habíamos dicho que señala algo de particular, algo de específico, de aislar algo, hacerlo único, y el paz es el también, digámoslo, al menos teniendo en cuenta a nuestro hijo, ¿no? O entonces, el araico es en favor de la raíz. La raíz nominal en este caso es suave. Bueno, así como esto, se puede y se debe utilizar las flexiones para la generación de neologismos técnicos y científicos. ¿Cuál sería, por ejemplo, el lexema más apropiado para traducir electricidad? Para entrar un poco ya en nuestros temas técnicos científicos. ¿Cómo traducir electricidad? Bueno, se nos ocurre como candidatos, por ejemplo, puesto que la electricidad está vinculado, electra, del griego, viene de la raíz griega electra, que quiere decir rayos, chispas, que se generan, o se generaban, y bueno, todavía se generan, cuando se frotaba el ámbar. No sé si todos han visto las collares y pendientes y anillos de ámbar, que es un fósil, ¿no es cierto? Y que se utilizó mucho en la Edad Media, y incluso hasta ahora son que se hacen como si fuesen piedras preciosas, porque son rocas, son fosilizaciones, y que son resinas en realidad, fosilizadas. Y por el hecho de que sean resinas, al frotarlas con un poco de seda o algodón, entonces producían chispas y producen chispas. Bueno, así es una manera de demostrar la electricidad electrostática, ¿verdad? Y entonces viene de electra, que quiere decir resina, pues de esta naturaleza, ¿no? Del ámbar, resina del ámbar. Entonces, al venir de la raíz electra, de las chispas, nosotros podemos en quechua buscar también raíces sin necesidad de valernos de los griegos ni de lo que da luz intensa, que da de relámpagos, que da chispas. Okay. Entonces, por ejemplo, Illa, es que hay otro candidato, relámpago. Entonces, el relámpago se dice Huacri, ¿no es cierto? Y es que hay otra, ¿no? O si no, hay también el relámpago que es lipipipi, ¿no? O lipipi. ¿Cuál de estos cuatro, o quizás hay algo más que algunos de los colegas, por ejemplo, ve que yo he olvidado, porque no podemos agregarle, sería el a traducir electricidad? Bueno, las propuestas para las traducciones podrían ser, por ejemplo, wakrej. O sea, aquí le estamos agregando el sufijo en rojo del adjetivo, ¿no? Que los colegas seguramente oficialmente o en los términos, según las escrituras y ortografías escogidas, será la Q que utilizan muchos, ¿no? Bueno, al final, bueno, como yo he dicho, he señalado y, bueno, voy a repetirlo, nosotros usamos la escritura fonológica por un poco trabajar con cierta más facilidad en nuestros programas con la robótica. Entonces, Wakrij es la J, Wakrij es el que hace los rayos, es el que produce, el que va a producir resplandores. Entonces podría ser un candidato. La electricidad, pues es eso, ¿no? Que va a producir rayos, chispas, electricidad. También otro sería, teniendo en cuenta el segundo, el que habíamos dicho, el lipia, ¿no? Entonces el lipia sería el que va a producir también resplandores. O si no, el lipipia es el que va a dar también chispas o resplandores, ¿no? Todas estas son las posibilidades que podríamos decir, o simplemente Wakri como electricidad, ¿no es cierto? Se puede también, para plantear otra pregunta, ¿cómo traducir radioactividad?
¿cuál sería el lexema, en este caso nominal, más apropiado para traducir radioactividad? Bueno, entonces hay candidatos también. Por ejemplo, para lo mismo, rayo, ¿no? Habíamos visto que illa tiene que ver con rayo, rayo de luz intensa o relámpago. También rayo se dice illapa, que es el relámpago. Entonces, a partir de estos dos nombres, podríamos nosotros decir radioactividad es pues el sentido más bien sustantivo del verbo illapai, que quiere decir irradiar repentinamente. Aquí entonces hemos tenido que viajar al verbo o salirnos de los nombres para entrar en los verbos y traer de allí un sustantivo, un nombre illapai, para decir este sería nuestro candidato para decir radioactividad. Pero radioactividad también puede ser illapayay. ¿Por qué el payay? Porque hemos dicho que el paya es un sufijo. Eso no lo hemos dicho, perdón, ahora lo diremos porque estamos en los verbos. Y paya es un sufijo verbal. Pero como hemos dicho que nos tenemos que prestar de la raíz verbal para este caso particular, entonces el paya es un sufijo que hace que la acción se repita una y otra vez sin cesar, repetidamente, cíclicamente, de manera permanente casi, ¿no? Entonces, illapaya ahí sería aquello que está irradiando de una manera permanente, constante, pues es eso la radiación. Entonces, irradiar repetidamente, radioactividad podría ser illapayay como traducción. Y al mismo tiempo podríamos preguntarnos, ¿y para los rayos X, cuál sería entonces en este caso, cómo traduciríamos rayos X? Pues no sería muy complicado si es que aceptamos que illapa es rayo. Lo único que tenemos que decir, como todo el mundo dice X, porque X es para decir desconocido y simplemente desconocido en todas las lenguas, se usa X como desconocido, bueno, en todas las lenguas escritas, por lo menos, ¿no? Entonces, X illapa sería pues simplemente rayos X, por ejemplo. Y si nos preguntan, ¿y para electrónica cómo traduciríamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos preguntaríamos cosas, es verdad, a eso hemos venido, a tratar de responder cómo traducir cosas. Hace un rato una colega, por ejemplo, nos decía cómo traducir proyecto. Ahora lo vamos a decir cómo se podría traducir de varias maneras proyecto, porque efectivamente, como todos los otros términos, pues cabe la polisemia, ¿no? Bueno, pues para entrar entonces en todas esas posibilidades, veamos ahora un poco sobre los verbos. Siento un poco hacer cosas quizás para algunos colegas muy elemental, pero es necesario para poder un poco aplanar el terreno y hacer que todo el mundo partamos de las mismas condiciones para lo que vamos a decir después. Entonces, los verbos, aquí tenemos algunos ejemplos. Kai, que quiere decir el verbo ser, estar, haber, tener, con 4 valores para el verbo kai, es polisémico completamente. Rimai, hablar, conversar, decir, también es triste. Yo no he puesto todas las posibilidades, he puesto una para referencia y suficiente. Taki es cantar, puri, caminar, pahari es amanecer, nacer y originar. Aquí a propósito lo he puesto, las 3 valores, porque efectivamente es una de las cosas que nos va a servir para la traducción, por ejemplo, de creadores, creación, los que crean cosas, los creadores de la ciencia, como por ejemplo tenemos aquí en el equipo, en el grupo de los que estamos aquí, pajarichi, el que pajari es amanecer, es hacer amenacer, pajarichi es dar origen a algo, hacer nacer algo, originar algo, crear algo. Entonces, inventor, creador, pajarichi sería la mejor traducción, por lo menos en este contexto, ¿no? El verbo hamutai, un verbo que casi explícitamente nos lo prohibieron en 1532 cuando empezaron a colonizar no solamente nuestras tierras, sino en nuestras mentes, los venidos de España, ¿no? Hamutai, dijeron, eso es pensar, es reflexionar, filosofar, prohibido hablarlo. De aquí en adelante nadie piensa, nadie reflexiona, olvídense de ese verbo. Así como nos hicieron olvidar de la palabra libertad y se hicieron pensar que no hay el término o la palabra libertad en quechua, ni pensar ni filosofar. Bueno, pues esto nosotros lo hemos puesto en primera línea como parte casi de la arqueología lingüística. Hamutai es nuestro verbo, que tenemos que utilizarlo
para reflexionar justamente, hamutai, hamutani, hamutanki. Y como se escribía de una manera, a veces con H, amutai decía, entonces vino amauta, porque el H no se pronunciaba, y entonces lo de amauta viene pues del verbo jamauta, en realidad, jamauta, ¿no? Tajllay, bueno, es aplaudir, dar palmadas. Sarui, pisar, dar pisadas, aplastar con pie. Entonces, vamos a ir anotando ya de que, como ustedes ven, y los he puesto a propósito con una I griega en azul que sobresale, los verbos en el infinitivo nos ponemos de acuerdo que lo vamos a escribir siempre con Y al final. ¿Y eso por qué? Porque a la escritura y a la pronunciación no sabemos si estamos pronunciando la I latina o la Y. Kai, rimai, estamos hablando de rimai del habla o estamos hablando del verbo hablar. Taki, taki o puri, estamos hablando del caminar, del andar, o estamos hablando del cantar, o perdón, del verbo caminar, o del taki, de la canción, ¿no? Pajari es el amanecer, pero es que es hablar del amanecer del momento, el tiempo, o estamos hablando del inventar, del nacer, del originar, el verbo, etcétera, etcétera. Entonces, para diferenciarlo en la escritura, algo ya habíamos adelantado, creo, antes, nosotros aquí lo utilizamos sistemáticamente la I latina para cuando queremos hablar del sustantivo, de la forma sustantiva del verbo. Bueno, los verbos, su principal característica es que se conjugan. Se conjugan utilizando unos sufijos que en general se les llama desinencias, ¿no es cierto? Y según las lenguas y según sí, sobre todo las lenguas, vamos a tener desinencias que van a ser a veces invariables y a veces completamente irregulares, ¿no? Entonces, es un caos, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el caso del castellano, o el verbo en inglés, que todo el mundo también lo conoce, to be, el verbo to be, el verbo ser, justamente, ¿no? Entonces, cuando yo digo yo soy, yo no digo I be, ni you be, ni he be's, ¿no? Sino tengo que decir yo, I am. Entonces, completamente la raíz verbal desapareció y pasé a am, I am, que nada tiene que ver con el verbo to be, que era la raíz verbal be. ¿No es cierto? En castellano, el verbo ser, ya no tomemos el estar y eso, bueno, el verbo ser, y yo no digo yo sé, ni tú sé, ni él sé, ¿no? Aunque en algunos países se dice, ¿no? Vos sos, pero bueno, eso es otra cosa. En cambio, se toma yo soy, tú eres y cambio toda la raíz, totalmente irregular. Entonces, no se puede hablar que en la conjugación los sufijos tengan regularidad, todo lo contrario, más bien es caótico, ¿no? En el quechua no, en el quechua es completamente lógico y completamente regular. Todos los verbos en quechua son regulares. No hay verbos auxiliares, aunque algunos pueden jugar de verbos auxiliares, pero no es su principal rol, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dijo, si yo quiero decir una conjugación en tiempo presente, y yo digo yo, por ejemplo, ñoja o ñuja, yo lo he escrito en esta primera columna las dos formas, con la forma oficial de la forma como escriben en Ayacucho, con oficialmente N-U-Q-A, ñuca, pero ellos pronuncian ñoja, o sea, no es tan O, no es tan ñoja, tampoco no es ñoja. Entonces, medio O, medio U, ustedes lo saben mejor que yo, en el quechua pues tenemos esa posibilidad de acercarnos más a la O y más a la U. Entonces, si estamos más a la U, yo prefiero escribirlo U, y si estoy más hacia la O, prefiero escribirlo hacia la O. Eso es todo. Y el problema del trivocalismo y toda esa es discusión de otro momento, que ahora no lo vamos a tocar, pero tenemos esa opción. Bueno, ñoja, yo. Entonces aquí ponemos luego el radical del verbo rimai, que es rima, hablar, y termina en la desinencia ni para la primera persona. Entonces, ñoja rimani, es yo hablo. Segunda línea, ham, aquí también lo he puesto con la pronunciación fonológica, con J, y ham con Q, con A, M, cam, pero que según los castellanos hablantes, o sea, los quechua hablantes
de las versiones oficiales dice que eso hay que pronunciarlo como J, ham. Y entonces, claro, no se escriben con Q, Q-A-M. Pues. Pero nosotros fonológicamente lo escribimos simplemente ham y no nos hacemos mucho problema para eso. Ham, rimanki. Rimanki, entonces tú hablas. Pai, riman, entonces la N es el sufijo de la tercera persona. Y eso es homónimo con muchos otros, no muchos, ¿no? Con otros sufijos, como es el posesivo, por ejemplo, wasin es su casa, en este caso esta N no tiene nada que ver con esa N. Este es el radical de la tercera persona. Riman, él habla, mientras que wasin es su casa. ¿Ustedes ven? El N es la misma, es homónima, se pronuncia y se escribe lo mismo si se quiere decir, es para la escritura, pero significa distinto. Son dos sufijos diferentes. Este es verbal y el otro es nominal. Entonces, ñuhanchik está escrito con ñuhanchik igual que aquí, y ñukanchik está escrito también así a lo oficial. Este es el sufijo entonces de desinencia de la primera persona inclusiva para decir nosotros hablamos, ñuhanchik, rimanchik. En este aspecto, pequeña digresión, y es que si leemos el documento gramática de Quechua del padre de Santo Tomás, en las conjugaciones que él presenta, y escrito en los años 1550, o sea, bien temprano todavía, él escribe con inchik, no escribe con inchis. Todavía en ese momento no había entrado el contacto de lengua del castellano con el quechua, todavía no había ejercido su dictadura y su imposición y lo había pluralizado con S. Todavía lo respetaba. Entonces, cuando Tomás escribió como la forma canónica de ese tiempo, como se escuchaba, ñohanchik, ¿no es cierto? Veanlo ustedes entonces en Santo Tomás ahí, en su libro Gramática, ¿no? Entonces, ñohanchik, rimanchik, eso es, nosotros hablamos. Ñuhaiku, rimaniku, también aquí hay otra digresión, y es que la niku, en la zona del quechua, la N ha desaparecido, entonces aparece ñuhaiku, rimaiku, nada más ya, ¿no? Entonces, la forma canónica tenía la ni de la primera persona para pluralizarlo con Q, ¿no? Entonces, rimaniku. Bueno, en Ayacucho todavía, en la región de Huancavelica, en el Chancaporca, pues se dice niku, ¿no? Ñuhaiku, rimaniku, nosotros hablamos en el Hamkuna, es rimankichik. Ustedes hablan, y paikuna es básica y fundamental de la pronunciación. Y yo le he llamado forma TI, por tiempo indefinido. ¿Y qué quiere decir esto de tiempo indefinido? Que para algunos quizás les suena un poco raro o quizás novedoso, y en realidad no es tal, ¿no? El quechua es lo que es, pero me refiero a la terminología de nombrarlo tiempo indefinido. Y es que se refiere al hecho de que el tiempo en que hablamos, por ejemplo, ñoja, rimani, no es solamente presente. Ñoja, rimani, por ejemplo, estoy diciendo Kunampacha. En este momento estoy en Kunampacha Puni, rimani, runa simip. Entonces, en este momento mismo, o sea, precisamente en este momento, en el presente, ñoja, rimani, runa simip. En quechua hablo, ¿verdad? Hablo en quechua. Pero podría haber dicho también ñoja, rimani, taitaita, jaina punchao, wawanchik manta. Ñoja, rimani, entonces, rimani, jaina punchao, ayer hablé taitaita a mi padre, wawanchik manta de nuestro hijo. Bueno, entonces, el ñoja, rimani, ahí él es el mismo, rimani, está en pasado, ¿de acuerdo? Rimani. Pero no solo eso, sino todavía hay otra tercera posibilidad, en que diga, ñoja, rimani, zapa punchao, karurimajuan. Yo hablo todos los días con teléfono. Karu rimaj es teléfono, hablar para lejos. Karu es lejos, fono es hablar, ¿no? Karu rimaj es el que habla lejos. Bueno, entonces, karu rimaj Juan zapa puncho rimani. Zapa puncho, ¿qué quiere decir? Que es el habitual. Que yo hablo habitualmente, sistemáticamente, todos los días, todos los minutos, cada año, no importa, de una manera habitual. Entonces, el ñoja rimani, rimanki, riman, rimanchik,
rimaniku, etc. Tiene esas tres tiempos, podríamos decir. En realidad, uno es el aspecto habitual, el otro es el presente y el otro es el pasado. Entonces, hay pasado, presente y habitual juntos en una sola conjugación. Por eso le llamo indefinido, tiempo indefinido. Pero en el contexto se sabe si estoy hablando pues, en presente o en el habitual o en lo que sea el pasado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo repetimos, ¿no? Bueno, para todos los verbos, sin excepción, los mismos sufijos para cada persona. Es lo interesante de la lengua quechua, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, tomo el verbo kai, voy a tomar el verbo kai, que es el verbo ser, estar, tener, etc. Ñoja kani, yo soy. Pero es el mismo ni que hemos usado para rimani. Entonces, el ka es el sufijo del kai, perdón, la raíz del kai, del verbo ser. El rima era la raíz de la rimai, rimani, kani, rimanki, kanki. Y si quiero, tú eres o él es, pai, kan. O si no, ñohanchik, kanchik, nosotros somos. Ñojaiku, kaniku, el niku. Hamkuna, kankichik. Y paikuna, kanku. Entonces, el ni, inki, inchik, niku, inkichik y inku son las 7 desinencias del tiempo indefinido, que es la raíz de todo el edificio de la morfología del verbo, de una gran parte, porque la otra parte lo hace el futuro, pero con menos extensión. En cambio, el tiempo indefinido es el que abarca el 80 y tantos %, digamos así, del universo de las formas verbales del quechua. Y es fundamental porque este conjunto nosotros vamos a ver que se va a ir modificando. En matemática le llamamos a las transformaciones de un conjunto en otro conjunto, si siguen una función, se le llama una transformación topológica, ¿no? Bueno, en quechua, el conjunto de los 7 desinencias constituyen un conjunto topológico que si lo transferimos, hay 8 maneras de transformarlo y son transformaciones topológicas, o sea que es la misma estructura del tiempo indefinido, pero transformado ligeramente para dar origen a los gerundios, para dar origen a la simultaneidad y a la anterioridad en los gerundios o en los pasados, ¿cómo se llama? Pasados, o los futuros anteriores y que son cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, la conjugación fundamental y básica de la lengua quechua es el sujeto, que puede ser un verbo, puede ser una persona, el raíz o la raíz verbal, al cual se le ha quitado la Y del verbo escrito, y se le agrega un sufijo. No en realidad uno solo, pero por ahora pongo sufijo, ¿no? Pero en realidad vamos a ver que eso va a cambiar, pueden ser sufijos en realidad. Entonces, valiéndonos del molde, conjuguemos pues los verbos, rimai, taki, munai, puri, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo tengo ñoja. Si ustedes me siguen, por lo menos mentalmente o a la mano, ¿qué pondríamos aquí para completar esta fase sobre los puntos suspensivos para rimai? Bueno, ya lo dijimos, ñoja rimani, entonces yo hablo. Y si quiero decir yo canto sería ñoja takini. Y si quiero decir munai es desear. Pero desear en la forma cusqueña también lo dicen como querer, como amar. Ahí se ha invertido la polisemia. Mientras que en la quechua chancaporca es para decir querer es más bien cuyay, y para decir un amor pasional es guayuy, ¿no? Guayuy, cuyay y munay. Pero munay significa las 3 cosas también en ciertas regiones. Entonces, munay es querer, desear. Entonces, ñoja munani, papata, ñoja oham munanki, entonces ya vamos a pasar a la segunda persona, pero terminamos con el puri. Ñoja puri ni, yo ando, yo camino. Entonces, la misma cosa con ham.
Si ustedes mentalmente lo hacen rápidamente, vamos a ir practicando. Ham rimanki, ham takinki, ham munanki, ham purin. Entonces las conjugaciones. En las partes suspensivas nada más. Entonces ustedes ven que la estructura de los sufijos TI, del tiempo indefinido, son exactamente la misma. No hay variación como lo hemos visto en el caso de las lenguas románicas, ¿no? Pai, riman, tercera persona. Ñohanchik, rimanchik. Ñohaiku, takiniku, munaniku, puriniku. Hamkuna, rimankichik, takinkichik, munankichik, purinkichik. Y paikuna, rimanku, takinku, munanku, purinku. Ellos caminan, ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ahora pasemos a una cosa también que es, ¿cómo diríamos?, capital en el quechua. Y es que, como ustedes saben, o la mayor parte de ustedes me imagino que conocen bien el quechua, el vocabulario quechua como verbos no tiene más de 1400 verbos simples. Yo los he contado uno por uno durante años y no hay más de 1400 verbos simples. Busquen cualquier diccionario escrito y pues no van a encontrar. En algunos casos es mucho menos, pero lo máximo es 1400, redondeando, ¿verdad? Entonces, yo no sé si me he referido a una pequeña anécdota, pero rápidamente les cuento. Cuando yo hace unos 17 años ya daba mis primeras experiencias del quechua, cuando estaba empezando a hacer mis estudios de lingüística recién, en una exposición de profesor de lingüística, hablábamos sobre los verbos justamente de cada lengua, ¿no? Y veíamos que como, por ejemplo, en el ruso, según un ruso me decía, se acerca a los 100.000 verbos, que los franceses tienen 25.000 formas verbales y los españoles se acercan a los 20.000 verbos. Entonces, cuando yo dije y me preguntaron, ¿y en quechua qué tal? Bueno, yo solo he podido llegar a máximo 1400 redondeando ya. Y me miraron con compasión y con pena, ¿no? Y dijeron, qué pena, porque no vas a poder hacer muchas traducciones, porque efectivamente con 1400 verbos, ¿cómo vas a poder traducir obras literarias a tu lengua? Bueno, pues qué pena por ti, me dieron unas palmadas en la espalda y bueno, buena suerte y hasta pronto. Las cosas fueron cambiando cuando fui enterándome de que el quechua cuando sus creadores, cuando lo hicieron, habían pensado en la estrategia de cómo agrandar el vocabulario, cómo hacer que el vocabulario crezca solo, por feedback, se autoalimente y crezca. ¿Y en qué consistía esta estrategia? La estrategia consistía en poner una lista de sufijos, que yo los he llamado interposicionales, sufijos de derivación. ¿Qué quiere decir esto? Que se tomaba el verbo, se le agregaba un sufijo de derivación y creábamos un nuevo verbo. Por ejemplo, aquí yo he puesto en la lista así. Aquí está. Eso quiere decir, algunas cosas van a encontrarlo en francés, disculpen porque los he tomado de ejemplos que he dado aquí en clases, etc. Bueno, así, rire quiere decir reír. Y yo le agrego el sufijo ri. Este sufijo ri es un sufijo que quiere decir que la acción se hace de manera leve, de una manera sencilla, se comienza a hacer o se hace de la manera elemental. Entonces, ¿qué quiere decir asiri entonces? Asiri quiere decir que me río, pero es que el comienzo de la risa o lo hago de manera sutil, elemental, estoy comenzando a reír. Entonces, eso es efectivamente lo que quiere decir sonreír. Efectivamente, todos sabemos de que cuando decimos esa chica me está sonriendo. Entonces, el ari sirvió para crear un nuevo verbo que no existía en los diccionarios escritos. Pero como la lengua es una lengua oral, todavía hasta ahora en 99%, entonces podemos decir de que siempre tenemos que basarnos en la oralidad, y en la oralidad, fíjense, asiri nos dice, Siri, ya, sonríeme, pues, mañana, Chaina, Tañaja, Piñacuicho, no tengas tanta rabia conmigo, tanta cólera conmigo. Asiriri, entonces, eso que dice, sonríe, ¿no? Ripuy, por ejemplo, es viajar, partir.
pero para decir, por ejemplo, trasladarse. Me traslado de una casa, es lo que me acaba de ocurrir, me traslado yo hace poco de una casa, de donde estaba. Entonces, ¿cómo hago trasladarme de casa? Algunos dicen mudakunki, pero muda ahí pues, es un verbo castellano, ¿no? La mudanza, eso no es verbo quechua. Muda kuchkan quechua, no es así, pues tenemos que quechuizar el quechua, ¿no? En realidad, eripukuchkanim, eripukui, es pues justamente eso ya, salirse de una casa a otra o cambiarse de casa, pues, ¿no? Raki es separar, raki nayai. Entonces, el naya es un sufijo que quiere decir repetir, hacer repetidamente la acción. Entonces, con deseos de acción, tener deseo de hacer algo, ¿no? Entonces, si yo digo raki nayai, entonces digo, esto es tener deseo de separar algo, ¿no? Rakinaya Huachcan Kai, bueno, no sé, algo, ¿no? Kai Uñanta, tengo ganas de separar a esta vaquita de la mamá que tengo que ordeñar, ¿no? Rakinaya Huachcan, ya tengo ganas ya de separarla para poder ordeñarla. Rakinaya. Samay, reposarse. Entonces, ¿cómo diríamos hacer un bivouac? ¿Cómo diríamos hacer un alto cuando estoy caminando y hacer un paro, una pausa, un descanso? Entonces, el erhu es un sufijo, aquí el erhu, aquí está, el erhu es un sufijo que quiere decir que la acción se hace repentinamente, rápidamente y en corto tiempo, de una corta duración. Entonces, algo rápido. Entonces, samarhui quiere decir hacer un bivouac, hacer un descanso rápido, ¿no? Entonces, así nos dimos cuenta o nos damos cuenta todos los días de que se puede crear efectivamente nuevos verbos. Aquí en esta lista yo le he puesto sip de herbe, ¿qué quiere decir? Sip es sufijos interposicionales de derivación, que son el chacu, el chi, que lo hemos visto por ahí, creo, ¿no? Echka, cacha, camu, capu, cuya, empu, munaya, etcétera, etcétera. Entonces, estos sufijos permiten crear un nuevo verbo a partir de un verbo existente. Y esa es la gran estrategia de la lengua, como lo vamos a ver, que nos permite decir, puesto que hay 27 sufijos, potencialmente mis 1400 verbos que tan modestamente yo la había presentado, se convirtieron 27 veces 1400. ¿Cuánto es eso? Más de 40.000 verbos. Y si los españoles tenían 20.000 y los franceses 25.000, entonces para alcanzar a los rusos nomás ya tendría que esmerarme para alcanzar a los 100.000. Entonces no estábamos tan mal los quechua, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el diccionario electrónico que yo he hecho durante estos últimos ya 12 años, yo aquí lo redondeo 1500 porque hay uno que otro que en el interim se fueron agregando verbos, sobre todo a partir de la arqueología lingüística del que les hablé, y que vienen de verbos que los he tomado sobre todo de los manuscritos de Huarochirí, y de Huamán Poma de Ayala, ¿no? Y de otros pequeños manuscritos que encontramos por aquí y por allá. Entonces, a partir de estos 1500 verbos que figuran aquí, los repertoriamos traducidos esta vez al francés, pero tengo el diccionario igual que está traducido al castellano, viceversa también. Entonces, existe eso. Aquí, bueno, es cantar. Y estas características son estos parámetros que el robot en este caso lo comprende perfectamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, flexión verbal para un verbo TR transitivo cuyos que puede derivarse con los derivadores del infinitivo, perdón, de la nominalización IS, y que después esa nominalización se puede flexionar con una gramática que se llama nominal, nombre que termina en consonante y con derivaciones hacia al agentivo Q, que también se hace con la misma gramática, se puede flexionar N conso
y se puede derivar con el NA, con una, bueno, este es un paradigma del instrumental, o sea, del instrumental, ¿no? Y que también en este caso es el vocal, porque ya termina en consonante, perdón, en vocal, taquina, entonces taquina es el canto, lo que se tiene para cantar, etcétera, y la derivación es N vocal, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas características son pues para la indexación o la parametrización del diccionario que maneja nuestro robot, por ejemplo, ¿no? Es el diccionario electrónico. Le llamamos electrónico porque son ya códigos informáticos que son utilizables para toda clase de cuestiones, bases de datos y tratamiento de bases de datos con Typhon o con lo que sea, ¿no? Entonces, aquí tenemos takiai, que quiere decir quedarse en el lugar, pero aquí dice también takiai es reforzar, y aquí hay otro takiai para sostener. Entonces, ven, es polisémico. Entonces, para cada valor tiene su traducción, ¿no? Talli, tampai, tampi, etcétera. Esa es entonces una pequeña muestra del diccionario electrónico. Yo estoy trayendo solo algunas cosas así un poquito casi, si ustedes lo ven, casi en desorden, para decir que todas estas son las bases que nos van a servir como base lingüística para justificar una proposición de un término o de un neologismo, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, el asunto es cómo traducir, por ejemplo, bueno, el problema en este caso era para el francés. Por ejemplo, cuando se va a hacer una fotocopia, entonces se pone la cara y luego se pone el reverso, el verso, ¿no? La cara y el verso. Bueno, entonces eso de voltear, hacer la fotocopia de una cara y voltear, ¿cómo se dice eso, voltear entonces en quechua? Bueno, seguramente me van a decir tikray, claro, tikray efectivamente es tikraykuy. Ah, ya no es tikray, es tikraykuy, ¿no es cierto? Entonces le he agregado el sufijo ku para hacerlo tikraykuy. ¿Y cómo se dice voltear, pero tú estás mirando hacia allá y voltea hacia acá? Entonces, intita hawachkanki, kuna kai ñejmaña, tikray kamuy. Entonces, ya no le digo tikray nomás ya, porque tikray es voltear, pero no se sabe en qué dirección. Si yo quiero decir tikray kamuy, el mu es un sufijo que le va a decir hacia mí, hacia el locutor. Entonces, es el sufijo centrípeta, ¿no? Centrípeto. Bueno, entonces, va a decir que la persona o el ente que está haciendo la acción se dirija hacia mí. Tikra muy, podría decir simplemente, tikra muy, pero volteamelo sería, ¿no? Pero si digo tikra kamuy, es tú volteate hacia mí. Entonces, si estás mirando al sol, ahora volteate hacia mí para que el sol no te dé, ¿no? Entonces, tikra kamuy. O si no, si yo digo, hay que voltear, pero la comida que estoy haciendo, ¿no? Hay alberjas, hay habas, hay maíz, estoy haciendo un patachi, y entonces quiero voltearlo eso. Entonces, ¿cómo digo eso? No digo tikray, digo tikrapay, tikrapaykuy, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que decir que cuando yo quiero, por ejemplo, traducir en este caso el francés, para dar tourner, el verbo se trataba de tourner, voltear, que yo lo he tratado como tikray, pero igual podría decir como muyuy, muyupay, muyumuy, muyuyikamuy, etc. Entonces, bueno, tomémosle muyuy, aquí lo había puesto muyuy, no me di cuenta. Bueno, muyuy es voltear también. Entonces, el voltear, el tourner en francés, hay hasta 34 valores verbales para decir tourner. Entonces, je tourne la página, por ejemplo, yo volteo una página. Retourne te voir, yo volteo para mirarte, etc. Entonces, hay 34 valores semánticos de tourner en francés para decir voltear, ¿no? Pero en distintas circunstancias o en distintos modos o simplemente en distintas
bueno, conjugaciones, ¿no? Pero, ¿cómo traducirlas al quechua? Entonces, había que especificar eso. Entonces, en el diccionario electrónico hay que especificar todos esos parámetros que antes he indicado y otros más, para traducirlos. Ya no solo, todo no puede ser muy, todo no puede ser muy, ya lo hemos dicho. Muy y camuy es, volteate hacia mí, muy y es, dale una vuelta, muy y capuy, dáselo una vuelta, gíralo, gíralo, se dan cuenta, hemos pasado ya a otro verbo, girar, etcétera, etcétera. Es esa, pues entonces, la gran estrategia del quechua, ¿no? De la lengua quechua. Tomar sufijos derivacionales que nos van a permitir crear nuevos verbos para aquellos que se necesitan, ¿no? Entonces, otros ejemplos aquí tenemos. Bueno, lamentablemente no he tenido tiempo para traducir al castellano algunas cosas. Chercher, por ejemplo, es buscar, ¿no? ¿Cómo se dice? Si yo digo chercher, 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 buscar, 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 pero yo estoy queriendo decir distintas cosas. Por ejemplo, en el primero estoy diciendo busco para mí, estoy haciendo una búsqueda. O si no, buscar con obstinación. O si no, buscar un nuevo, algo nuevo, pero con mucho esmero, con mucha investigar, mejor dicho, ¿no? Investigar acuciosamente, ¿no? Como un científico, investigar. Entonces, también buscar, ¿no es cierto? O si no, buscar un poco así a la ligera, ¿no? Búscalo rápidamente. O si no, hacer que alguien busque, etcétera, etcétera. Todos son nuevas formas verbales, nuevos verbos. Pues aquí tenemos, ¿no? Mascacui. No. ¿No? Mascacui quiere decir, yo busco algo para mí. Mascacuchcani, mascacuijo del beneficio y que recae en la reflexión en la persona. Mascaicui. Entonces, es algo que tiene que ver con minuciosidad. El IQ es lo minucioso, es también lo atento. Por eso es cuando se traduzco rimaikui, estoy con cierta atención, con minuciosidad, estoy hablando, entonces eso se traduce y ya no es como te estoy hablando, sino te estoy saludando. Me dirijo a ti con acuciosidad, con esmero hacia ti. Por eso, rimaikuiki es te saludo, ¿no? Entonces, maskaikui es buscar con obstinación, con atención. Mascapai, el pa es el sufijo de hacer las cosas con minuciosidad también, con cierta precisión. Por ejemplo, mascapai, juego bien ese dinero, en algún sitio se ha metido, ¿no? Mascapa y búscalo bien, con mucho leería el sufijo de nada, que una a la ligera, eso sí, mucha importancia, mucha importancia. Entonces es buscar con ligereza, rápidamente, así nomás, mascarico, ya búscalo nomás rápido, no a ver si encuentras, mascarico. Bueno, mascachi, en cambio el chi es un sufijo de la lista que hemos mostrado, que tiene que ser, tiene 5 valores, hacer que alguien haga una acción por ti, o consciente es que alguien haga la acción por ti, o tú autorizas a que alguien chihuahuata, hazle comer al niño. Eso Rimachi, le enseña a hablar, sino que él le deja hablar, etc. Bueno, pues ahí tienes entonces esas combinaciones. Pero ojo, que aquí solamente estoy hablando curiosidad de decir, ¿y si hay otro sufijo que le puedo agregar? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, mascar, 2 sufijos, 3 sufijos antes del sufijo infinitivo. O sea, he interpuesto 3 sufijos. Por eso es que yo los llamo a estos sufijos interposición, porque está entre la raíz, masca en este caso, y el sufijo, en este caso del infinitivo, ¿no? Que podría ser también las desinencias. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, en este caso particular? Es hacer que busque a alguien minuciosamente
pero perdón, en todas partes, pero ligeramente. Máscara harichi, ¿no? Hazlo por buscar en todas partes. Entonces vamos a volver a ese punto de las dobles sufixaciones dentro de poco. Pero entonces por el momento veamos cómo estos sufijos de derivación, pues efectivamente tienen, aquí está el chaku, mikuchaikui, por ejemplo, mikuchakui. El chaku tiene su propio significado. Entonces me dirán, ¿y dónde está la lista de lo que hace cada sufijo? Ahora se los voy a mostrar. Mikuchakui, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer de una manera un poco burlona, casi ridícula, a lo ridículo. Mikuchakochka, está con Yamkachakochka, tiene ahí unos trabajitos, está haciendo trabajitos por aquí, por allá, o sea que hace las cosas así. En cambio, si dice Yamkachi, entonces hazle trabajar. Yamkachkai, ves, estás trabajando. Yamkachkani, estoy trabajando. Yamkachakuni, entonces kacha es hacer un trabajo de una manera ordenada, ¿no? De varias cosas, pero ordenada, etcétera, etcétera. Cada sufijo tiene su valor, que lo vamos a ver en una lista de lo que yo le llamo la lista o la tabla de Mendeleev del quechua, ¿no? O sea, la tabla en realidad de los valores semánticos de cada sufijo, que es lo que nos va a permitir expresarnos de la manera más correcta por escrito y por oral en la lengua, ¿no? Y que al mismo tiempo nos va a permitir saber si la traducción que estamos haciendo está correcta desde el punto de vista gramatical y sintáctico de un nuevo. Y bueno, vamos a tomar ejemplos después, ahorita no se me ocurre uno, pero eso lo vamos a ver en su momento, de que si hemos traducido no tan correctamente, pues caemos quizás en errores con respecto a estas estrategias de la lengua, ¿no? Nuestro robot para generar unidades lingüísticas en formas conjugadas, ¿no? Entonces, aquí se pone el verbo be y pasa por estos caminos para generar el infinitivo en este caso, por ejemplo, con estos sufijos interposicionales. Bueno, entonces es parte del automatismo. Y aquí está lo que ha generado en primer lugar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lista sobre el verbo amar, querer, kuyay. En el sentido, kuyay es amar, ¿no? Entonces, kuyari, ya le hemos agregado el ri, el kuyarayay, le hemos agregado el sufijo raya, kuyapuy, le hemos agregado el sufijo pu, en kuyapayay hemos agregado el sufijo paya, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí más abajo, kuyay sí, aquí está, a ver si lo logro. Perdón, se me ha ido ahí. Kuyay sí sería aquí. Aquí está, kuyay sí, ayúdale a amar, a querer. Kuyay kuy, ámale con cierto esmero, con cierto cuidado. Kuyay kari, ámales a unos y a los otros, etc. Bueno, hay que traducir ahora eso. Y aquí están sus parámetros. Bueno, esto es la generación automática entonces. Ahora, aquí está la lista que a partir de los 1500 verbos del que hablamos antes, el robot ha creado 43.394 nuevos verbos. Ustedes me dirán, todos no son verbos totalmente nuevos. Efectivamente, hay que son completamente equivalentes, pero pueden servir para expresarse mejor, más poéticamente, para hacer una canción, alargar la frase, acortar la frase, y yo les voy a mostrar ahora, vamos a cantar algunas canciones en la pausa, cómo hemos utilizado estas estrategias para traducir una canción de la forma más fiel posible al texto y no interpretar la canción. No hemos interpretado, sino lo hemos traducido. Y para que caiga dentro de la métrica de la canción, que no nos vaya una blanca, una negra menos, una negra más, o alguna semitono, algo que se nos escape, agregamos o quitamos sufijos. Justamente aprovechando el hecho de que hemos cambiado sufijo, hemos agregado un sufijo que no ha cambiado mucho el significado, que se ha quedado variado. Hay eso, efectivamente. Hay nuevos verbos, pero no necesariamente distintos del que estamos generando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, illanayay. ¿Qué quiere decir illanayay? Illay es ausentarse,
pero Illanaya, y Naya hemos dicho es el deseo de hacer algo. Illanaya es me da deseo de viajar. Illanaya Juan mi París Mangrita, me da ganas de ir a París, bueno, por ejemplo. O Illanaya Juan mi Yachtaiki Mangrita, me da ganas de viajar a tu pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, así entonces aquí aparecen entonces la lista, los 43,000 verbos creados. ¿Cómo lo hemos creado estos? Hemos hecho el programa que les he mostrado antes, utilizando esta matriz que es similar a la matriz que les mostré respecto a las combinaciones de sufijos nominales. Aquí son los sufijos verbales que hemos visto. Chacu, chi, echka, ikacha, ikachi, ikamu, ikapu, ikari, iku, isi, kacha, kamu, kapu, kuya, empu, mu, nab, pa, paya, pu, paya, raya, ri, pari, joru, tamu, etc. Entonces, aquí tenemos los 27 sufijos arriba con los 27 sufijos en la vertical. Entonces, encontramos valores como este de aquí, 1, encerrado en cuadradito, negrito, que quiere decir que, por ejemplo, si tomo el verbo rima y tomo chi, rima chi, y lo puedo combinar después, agregar el echka o no. Rimachichkani, sí, puedo agregarle. Rimachichkani, en este momento estoy haciéndole hablar. Rimachichkani, le estoy haciendo hablar a mi hermano, ¿no es cierto? Por radio, por teléfono, por lo que sea. Rimachichkani. Entonces es la combinación del sufijo chi y el sufijo echka. Rimachichkani. Entonces aquí le he dado el valor 1. Pero en cambio no puedo decir rimachi y cachani. Rimachi y cachani no se puede decir, por eso le he puesto 0. Pero sí se puede decir rimachi y cachini, rimachi y cachini. Yo le hice hablar en orden, ¿no? Etcétera. Entonces, estos ceros significan que la combinación echka con ikacha no va, pero echka con ikachi sí va, o echka con isi si va, etc. O el Q, por ejemplo, Q con chiva, rimakuchkani, o si no, rima ya chkani, etc. Cuando hay 1, esta combinación es válida y si no, si es 0, pues no vale. Entonces, alguien, ayer yo daba una conferencia para la Universidad de Buenos Aires, perdón, de Rosario, en Argentina. Rápidamente se le ocurrió preguntar, pero ¿y cómo yo sé si el otro orden no va? ¿Cuál es el orden que se puede respetar? Bueno, la respuesta es simple, ¿no? Aquí lo de la izquierda es seguido por lo de la derecha. Entonces, si yo digo rimamuchaku, no se puede decir, aquí está 0. Rimamu, aquí está. Rimamuchini, eso sí se puede decir. En cambio, rimanaya, rimanayachka, o rimanaykachi, rimanaykacha, eso se puede decir. Entonces, al revés, ¿puedo decirlo o no? ¿Dónde está, por ejemplo, el ikacha? Aquí está el ikacha y el na está por acá. ¿Dónde está el na? El naya, aquí está el naya. Ikacha, ikachi está aquí. Y el naya está aquí. Entonces, ustedes ven, de ikachi, y después de ikachi, no aparece. El naya está aquí, el ikachi está ahí, el iga. En el orden ikachi, naya no se puede decir. Pero el naya ikachi sí se puede decir. Ahí está el orden. Entonces, esta matriz es la matriz básica, es decir, la tabla de Mendeleev o la tabla de logaritmos, como le queramos llamar, de la lengua quechua para la traducción, perdón, para las combinaciones de sufijos verbales y para todo lo que va a venir después. Porque ¿qué ocurre después de estas combinaciones binarias? Va a ocurrir de que vamos a tener combinaciones ternarias, cuaternarias, o sea, con 3 sufijos, con 4 sufijos, y alguien me dirá, ¿y hasta cuándo se va eso? ¿Hasta 5, 6, 7? No hay más de 4, por lo menos no hemos encontrado más de 4 en los interposicionales.
Si alguien lo encuentra uno, pues le agregaremos, nos lo hacen saber. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle. El chi tiene este vector, ¿no? Volvemos atrás. Tac. Aquí está el chi. Es 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, etc. Entonces, en ese sentido, aquí está el vector de chi. Hay 27 valores, ¿cómo le diríamos? Dimensiones para cada sufijo, ¿no? Aquí el chi en este caso tiene 27 componentes de este vector, los cuales 0 son, hay algunos 1, algunos 0, 1. Ya sabemos que el 1 significa que puede combinar con el que le encuentra arriba el sufijo, ¿no? Entonces, las combinaciones válidas son el 1 y las combinaciones que no son válidas son 0. Para mu, aquí está, aquí abajo, su vector es 0, 0, 1, 1, 0, etc. Entonces, se pueden hacer matemáticamente, hacer un producto vectorial, lo que se llama un producto vectorial. Se multiplican estos dos vectores, mu multiplicado escalarmente por el vector chi dRb, entonces nos va a dar mi kuchi muchkai, mi kuchi muyai, mi kuchi murhui, etc. ¿Comprenden? Entonces, es así como trabaja el quechua, pues como lengua, una lengua matemática, una lengua súper lógica. Más lógica que esta lengua no lo vamos a encontrar, por lo menos en el mundo conocido, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos visto esta traducción. Lo que pasa es que lo he tomado aquí para poder postar alguna, las 30, bueno, aquí hay solo 16, pero en realidad son 34 la lista de valores del TITRAE, ¿no? Aquí tenemos otro, ya este es un ejemplo un poquito más grande. Tengo la lista de 8,000 verbos del léxico verbal francés, que lo he traducido y que está publicado en la librería universitaria de Francia. Están los 8,000 verbos franceses que han sido traducidos al quechua. Cuyay, cuyay, cuy, guay, yuy, munay, munapa, muy, etcétera, etcétera. Con sus diversos valores, tanto en el dominio que corresponde, si es la psicología, si es la literatura, si es la mecánica, si es la vestimenta, si es los arreglos de casa o lo que se llama reparaciones, bueno, la mecánica, los objetos, la literatura, la psicología, la cocina, la industria, etcétera, etcétera. Entonces, está con su dominio técnico o científico en el cual se aplica estos verbos con estos valores del verbo francés. Porque ustedes ven que aquí el quechua, el francés presenta el verbo aimer, amar, en su forma 1, en su forma 2, en su forma 3, amar 5, amar 6, amar 7, hasta amar 6 hay. Hay 6 valores de amar en quechua y que vale para psicología, casi todos, salvo hay uno para la literatura, creo, bueno. Y que en quechua tiene estos valores según la forma de construcción del verbo francés y según la forma, las formas conjugadas. Estos son claves de las formas conjugadas francesas y sus construcciones sintácticas, y esto es el léxico al que se aplica, y algunos ejemplos de frases. Es así como está construido nuestro diccionario electrónico, quechua francés y francés quechua, ¿no? Tiene 8,000 verbos. Bueno, eso era hace algún tiempo, ahora ha pasado ya de los 10,000, pero no están los 25,000 verbos por diversas razones de tiempo sobre todo, ¿no? Pero se está avanzando poquito a poco. Bueno, entonces aquí está eso. En realidad son 8,600 verbos, un poquito más agrandado, ahí lo tiene, en otro aspecto. Entonces, hemos encontrado que digamos, las conjugaciones de los verbos son fundamentalmente dos: el tiempo indefinido y el futuro. Todavía del futuro no hemos dicho nada, pero del tiempo indefinido ya hemos dicho algunas cosas. Y hemos encontrado 3 clases de sufijos verbales, o sea que para los verbales existen los interpuestos, los que hemos dicho que están entre la raíz y el sufijo del infinitivo, los pospuestos,
que están, lógicamente, después del verbo conjugado, y los mixtos, que están después de la conjugación. Ahora vamos a ver esos ejemplos. Entonces, aquí tenemos de nuevo los sufijos interposicionales. ¿Ya? Aquí están los 27. Los des, aquí están las desinencias para la conjugación, que son sufijos también. Ni, inki, in, inchi, niku, inkichi, inku, que son los primeros 7 sufijos para la forma TI, o sea, tiempo indefinido. Y para el futuro, mikusa, mikunja, mikusunchik, mikusu, mikusajku, mikunjaku para el futuro, y para las formas potenciales, para los subjuntivos y los gerundios, el i, iki, in, inchikiku, etcétera, que son las formas modificadas de la forma del TI, ¿no? Del tiempo indefinido. Esto es, bueno, no es una novedad tampoco, pero está organizado de manera relativamente novedosa en el sentido de que los sufijos SPP, que yo le llamo así, son los sufijos que vienen después de la, a ver si los presento primero algún ejemplo para que podamos, un ratito, pues que lo tengo aquí, ajá, no está aquí. Pensé que los tenía aquí a la mano. Bueno, después de la pausa se los voy a mostrar más específicamente porque no han pasado todas las cosas, parece. Bueno, el sufijo, estos sufijos SPP son aquellos sufijos que son homónimos con los sufijos nominales. Por ejemplo, cuando dice wasicha, dice será la casa. Ayajocha será el perro. Ayajocha Isparjon Caipe, seguro es el perro que se orinó aquí. O si no, como diríamos, Imachá, no sé qué será. Bueno, pero ese es para los adverbios, me estoy adelantando un poco. Entonces, Wasicha es para Wasi, o Mamaicha será mi mamá, será mi madre. El cha, entonces, es un sufijo del dubitativo, ¿no? Del dubitativo. Entonces, pero en sufijo como verbo, cuando digo, rimanquicha, rimanqui, tú vas a hablar, rimanquicha, quizás vas a hablar, de repente vas a hablar, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con wasicha, que creo que es la casa, ¿se dan cuenta? O mamaicha, o sea, será mi mamá. No es lo mismo que decir rimanquicha, el verbo rimanquicha. Entonces, de repente vas a hablar. Entonces ya es, de repente va a ser así. ¿Se dan cuenta? Entonces, cha y cha se escriben y se hablan lo mismo, pero para los verbos significa una cosa y para los nombres significa otra cosa. Y eso está mezclado en todos los, bueno, creo que casi en todos los verbos, en todos los libros que conocemos sobre gramática normales, ¿no? Está desde las épocas anteriores, como está en los más o menos actuales, ¿no? Incluso ya hacían ese problema, los primeros que escribieron, como Tomás, como dije, Holguín después, y pues los más contemporáneos, ¿no? Que conocemos, que ustedes lo conocen, ¿no? Los clásicos del quechua, tanto cusqueño, ayacuchano y de otros lugares, ¿no? Entonces, lo toman como si fuese una especie de así, incluso algunos lo dicen, ¿no? Esta es una peculiaridad del quechua, o si no, no, dicen peor que eso, dicen es un accidente. Es un accidente. ¿No? Son sufijos posposicionales, o sea, después de la conjugación del verbo, se pueden agregar vocal, por eso le he puesto SPP de desinencia vocal, y abajo hay SPP DC, SPP desinencia consonántica, ¿no? Que también consonante. Entonces aquí están los sufijos, y sirve pues para construir, entonces, después de las conjugaciones, agregar el sufijo. Otro ejemplo, tomemos por ejemplo mikuy, ¿no? Mikuy. Entonces, mikuni, o si no, mikunki, mikun, él comió. Mikuncha, entonces digo, y habrá comido, ¿se dan cuenta? O si no, mikunja, va a comer. Mikunja cha, entonces, va a comer, ¿se dan cuenta?
Entonces, ese es el cha. O si no, mikuni, mikunki, mikumpunim, mikumpuni. Sí, comió, sí, yo lo he visto comer, mikumpuni. Y si le agrego todavía un sufijo m, y entonces están ustedes sospechando de que van a haber otros sufijos posposicionales que se van a combinar, efectivamente. Mikunja, mikumpunim, o sea, dos sufijos, el puni y el que es el afirmativo. Mikumpunim, sí, sí, estoy convencido de que comió. Pero si no, mikunja, va a comer. Mikunjaraj, va a comer en primer lugar. Si no, mikunja pascha, mikunja, entonces mikunja va a comer, el pas también, cha, seguramente también va a comer, etc. Entonces hay sufijos postposicionales, después de la conjugación se agregan, por eso se llaman postposicionales, y que se pueden combinar también en 2, 3, 4 y máximo 4 sufijos. Todas estas combinaciones, entonces, van a dar lugar a conjugaciones mixtas, que lo vamos a ver después de la pausa. ¿Tú crees que podemos hacer pausa ahora, Florencio, o presento primero una pausa, una canción, un par de canciones, como pausa? O el moderador. Don Maximiliano. Allí. Yo creo que está buena la pausa en este momento, solo que Ya. quería hacer un comentario ¿Sí? desde los participantes. Es que también están interesados en que ellos puedan practicar el uso de estas combinaciones Sí. y que puedan explorar nuevos significados que se podían dar a esas combinaciones, o mejor dicho, las traducciones que se podrían dar al castellano. ¿No? Claro. De repente, si podemos incluir eso en alguna pausa, no sé qué le parece. Formidable. Sí, sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Hagamos esta pausa con un par de canciones y luego descansamos unos minutos y retomamos y luego, ¿qué te parece? Genial. Entonces, Jimmy. yo no sé si las canciones las tengo aquí. ¿Dónde les puse las canciones? Creo que está en otro sitio. Parece que todo lo tengo un poquito en desorden. Aquí está. Entonces, esto lo habíamos visto ya, todos vuelven a este vals peruano. ¿Se ve? Jimmy Arieris. ¿Sí? Se ve, ¿no? Todos vuelven. Es el vals de César Miró, ¿no? Entonces, ustedes, bueno, muchos conocen el vals peruano que se llama Todos vuelven, y lo he tomado porque es conocido, más que por otra cosa. Tomemos entonces, la canción dice así: todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Entonces, ¿cómo se ha traducido esto? Se ha traducido, Liu mi pajaris hanchikman kutirinchik. Entonces aquí dice, Liu mi, Liu es todos, y aquí está el mi para especificar que sí, somos todos. El mi entonces es un afirmativo. Podría no haberlo puesto, pero si no lo ponía, no me cabía al manera de cantar en la métrica en la métrica musical, ¿no? Entonces le hemos agregado el mi sin cambiarle el significado mucho, ¿no? You, me es todos, sí, todos, para decir sí, todos. Pajaris hanchik, hemos dicho que pajari es el verbo para decir amanecer, nacer, originarse, ¿no? Pajarisha es el pasivo, entonces la forma pasiva, donde nacemos, donde aparecemos, donde nos creamos, o pajaris hanchik, donde nosotros nos hemos creado, y man es el direccional hacia donde nos hemos creado, ¿no? Kutirinchi, kuti es volver, kutiri, hemos dicho que el eri es algo comenzar a hacer ligeramente, inchik es nosotros, entonces, yumi pajar sanchikman kutimunchi, kutirinchi, que es todos vuelven a la tierra en que nacieron, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a cantar para ver cómo es la métrica y después ustedes lo pueden cantar también, pero primero me siguen lo que cantamos. Entonces, Yumi pajaris hanchik man kutirinchi, y masumah intip akchin kuchunchi, Yumi tiaris hanchik man kutirinchi, chaipim wayyoy kukutipas waitamun. Entonces, es eso. Sería bueno si todos pudiéramos cantar todos juntos
y pongan sus micros, si lo pueden hacer todos, no lo sé, para cantarlo esa estrofita. No vamos a salir un gran coro, pero es más para entrenarse y a la lectura y para que todos puedan ver si efectivamente la métrica cabe exacta o falta o sobra alguna sílaba, ¿vale? Entonces, a la 1, a las 2, a las 3. Yumi pajaris hanchik mankutirinchik. ¿Pueden repetir todos? Yumi pajaris hanchik mankutirinchik. De nuevo, no les escucho. No tendrán los micros quizás prendidos. A ver. Yumi pajaris hanchik mankutirinchik. Estamos en pausa ya, así que pueden, no hay problema, pueden soltarse. Pueden soltar la voz, no hay problema. A ver, de nuevo. Yumi pajaris hanchik mankutirinchik. Imasuma inti kaksin pujunchik. Yumi piaris hanchik mankutirinchik. Kaikai wayo pas waitamu. Ahora pasamos a la siguiente estrofa. Chuyankai sapasacha payantu champi. Aika kutim kuskamus parikunchi. Liu kutinchik maimi wiñaris hanchik man. Uyakuy pachañata utimunchu. A ver. Entonces algo desde bajo el árbol solitario del silencio. ¿Eh? Chuyankai, Zapasacha, Payantu Champi. A ver todos, de nuevo. Chuyankai, Zapasacha, Payantu Champi. Haikakutim Kuskamus Parikunchi. Liukutin Maimi Wiñaris Hanchikman. Cuyacuy Pachañata. Bueno, sigue la canción. Bueno, no la he puesto completa, ya lo mostraremos en otra ocasión. Pasemos a otra canción que creo que también, bueno, esta canción ustedes la conocen seguramente, la melodía. Casi todo el mundo lo conoce. Ayer hice la prueba en la conferencia esa que les digo que di para la Universidad de Buenos Aires. Había gente de la Unión Soviética, de Rusia, y ellos conocían el Cóndor Pasa, pero la melodía. Así que la cantamos con ellos también. Entonces ahora con ustedes no hay ninguna razón para que no sea así. Para la anécdota pequeña, y es que el Cóndor Pasa, ustedes saben, Alomía Robles cuando lo escribió la partitura, pero no le puso letras, por lo menos no a esta parte de la zarzuela que él compuso. Entonces todo el mundo se dedicó a ponerle las letras que le parece mejor, ¿no? Los norteamericanos, Garfinkel y Simon y Garfinkel, que hicieron mucho negocio y mucho dinero con sus letras, le pusieron a la melodía y ellos le pusieron unas letras, ¿no? que les pareció que a ellos podían ser, que va con esa música. A otros les pareció que no era así. Entonces hay en coreano, hay en japonés, hay en chino, en varias versiones del chino, hay en italiano, ustedes hasta lo habrán visto porque aparece muy a menudo por ahí, en portugués, etcétera, pero no había en quechua, por lo menos hasta hace algunos años. Cuando yo lo compuse, esto es 2008, entonces yo le puse, me atreví, y disculpen si he hecho una osadía, pero bueno, a veces hay que osar hacer las cosas, y le puse estas letras que dice, en quechua saludaba el cóndor al sol, a la montaña, al viento, a la flor, a la vida. Hace tiempo que perdió su alegría, ¿cuándo volverá a reír? ¿Cuándo se alegrará? ¿Cuándo será? En realidad es una alegoría al hecho de que el cóndor emblemáticamente está representando al imperio inca, que va a ser esclavizado, que va a ser colonizado, sometido, humillado, aplastado, pisoteado, y lo va a dejar triste al cóndor, ¿no? Y es por eso que esas palabras tienen ese sentido de que en quechua saludaba el cóndor al sol, a la montaña, al viento, a la flor, a la vida, pero cuando tenía libertad, lógicamente. Hace tiempo que perdió su alegría. ¿Cuándo volverá a reír? ¿Cuándo se alegrará? ¿Cuándo será? En libertad solía volar el cóndor, en la montaña, en el viento. En libertad hablaba el cóndor a la montaña, a la tierra. Hace tiempo que perdió la libertad. Y entonces después viene una parte recitada con el instrumental de fondo. Un día será cuando el sol en su andar, en flor, en una rosa,
se convierta, respirando el aire del Ande, uniéndose al halcón, reuniendo la serpiente y a la montaña sagrada, levantarán a la tierra y aquella libertad que habían perdido, hacerla renacer querrán. Y sigue toda la canción, ¿no? Hay falta creo que 2 o 3 estrofas más, pero por el tiempo, por el espacio no lo he puesto. Bueno, está en un cancionero que está publicado. Entonces, lo cantamos así. Primero lo canto y pues siguen, ¿eh? Nasi mi pim kuntur rimaiku rima intita wairatawang kuntur unainyam kusi kuinin chingkaru haika asinghan haika peliara kanja haika. A ver, vamos a tratar de cantarlo todos. 1, 2, 3. Runasi rimaiku rima intita ainyam kusi kuinin chingkaru asinghan aika peliara kanja aika. Aquí se cambia de voz, se eleva a una octava, dice Munay niyo Orho Wairapi Munay niyo Rimahka Orho Ay papi Unay ay karja unay. Bueno, esa es la canción, y sigue, bueno, habría que repetirla una y otra vez. Lo van a encontrar en el internet, en algunos sitios, se los voy a pasar si lo desean los enlaces para que lo puedan encontrar, porque lo hemos cantado en un coro, que tenemos el coro quechua de París, y lo hemos publicado también eso. Seguramente en YouTube, por ahí lo van a encontrar. En todo caso, estas 2 canciones y quizás este es el Adiós Pueblo de Ayacucho. No sé si ustedes lo conocerán, la canción. Es muy conocida en algunos sitios, pero no, quizás no en todas partes. Pero es más quechuayano, es el original, ¿no? O sea, ha sido compuesto en quechuayano, es una parte en castellano y otra parte, pedacitos en quechua, ¿no? Yo lo he puesto, tratado de hacerlo todo en quechua, ¿no? Y bueno, no sé si tendrá algún valor o nada, en todo caso es una composición es una composición que vamos a hacer. Pero respeta las palabras de acá, ¿no? Adiós pueblo de Ayacucho, entonces a la izquierda dice, Cacharparihuay Yachtayay Ayacucho. Entonces, despídeme, dame adioses, dame despedidas, pueblo de Ayacucho. Pajarín Miripuchcán es la misma palabra, Pajarín Miripuchcán. Entonces, aquí en la original dice Perlas Chayáis, parece que se despide de alguien que se llamaba Perlita o Perla, o simplemente se refiere a la perla como joya, no lo sé. En todo caso, las 2 cosas son que se unen en Yachta Chayay. Pues, bueno. Manapiman Huillacuspa, sin... aquí en el castellano lo pone manapita, adiós nispa. Adiós es una palabra que naturalmente viene del castellano y es una combinación pues quechuayano, ¿no? Aquí le hemos puesto manapiman huillacuspa, sin decirle adiós a nadie, sin decirle nada a persona, ¿no? Yachta chayay. Después dice manapita despidispa, y bueno, ahí sí es verdaderamente ya una transgresión porque es despedirse en castellano, y pay es una terminación de sufijos quechua, ¿no? Pero que, bueno, manapita despidispa y en realidad manapita rimarispa. Perlas chayay, yachta chayay.
ciertas malas voluntades, eso se dice, mana ayin munaikunam, las voluntades, yachta chayay, uru ripuimaña churayawan, hace que yo me retire, yachta chayay. Causas paicha kutimusa, eso es igual que lo que el original, causas paicha kutimusa, Guanyus Paija Mananyacha, si vivo, si estoy vivo, volveré, si ya muero, ya no volveré. Bueno, ahí tienen eso. Pero ahora vamos a pasar entonces a la pausa. No sé cuánto tiempo hacemos una pausa, Florencio. Keitel Cani. ¿Va? Keitel Cani. Ah, Keitel, perdón. Keitel, antes me pareció que era Florencio el que estaba, como diríamos, animando, pero perdona, Keitel. Entonces, Keitel, ¿hacemos entonces un descanso? Taitai. ¿Cuánto tiempo es? ¿5, 10, 15? Depende de ustedes, tal vez nosotros podríamos ir practicando de las tablas que mostró. Bueno, ya, entonces dentro de 15 minutos, ¿está bien? Sí. Si nos puede compartir, dejar en la diapositiva donde están los neologismos. Ya. A ver. Lo que voy a hacer es mandarte más bien ¿cómo le llaman esto? El diaporama. ¿Qué te parece? Es un borrador, pues, o sea que todas las fallas habrá que pasarlas por alto, porque efectivamente encuentro cada vez que están, bueno, entonces yo me retiro para podértelo enviar. Voy a salir. Entonces, ¿cachai? Caramos haiki. Chay chaya, ¿dónde es eso? ¿Cómo era la cosa esta? ¿Cómo era la cosa? Arrete. Ya, ahí lo paro entonces y agrego, bueno, me quito, bueno, por ahora lo paro ahí y te lo envío, entonces me paso a mi internet para poderlo enviar. ¿Dónde está mi internet? Aquí está. Aquí está. Wilson, perdón. Entonces, ¿dónde? A ver. 24. Keitel, se lo envié a Wilson, que es el que tiene, que lo tengo a la mano, Wilson, ¿estás allí, no? Sí, aquí estoy. Te lo acabo de enviar a tu correo, por favor, podrías distribuirlo, porque el de Keitel lo tengo, pero en otro correo, entonces, para hacer las cosas un poquito rápidas, tomé el tuyo, disculpa. Es para distribuir el
Ok, la última diapo, lo voy a abrir. De acuerdo. Entonces, yo me retiro un instante para hacer algunas cositas y hasta dentro de 12 minutos, 13 minutos. Allí taitai ama yakikuchu. Ya, a ver si es que en un diaporama que es solo. Ajá. El No sé si lo diaporama has es recibido, puedes ver si te llegó a tu correo. Es un Word, es un fichero Word. a un Word, a mi correo. Ok. A tu correo. Mientras va abriendo, he enviado por el chat aquí el documento de generación de neologismos y también lo he subido a la carpeta Drive por si los participantes pues puedan ingresar al Drive y ahí encuentran el documento. Ese es el que he recibido. Sí, ese es. Sí, ese está bien. Entonces, ese es el que sirve de base, digamos, soporte para hacer que sirvió para hacer el soporte del diaporama. Como he puesto ahí, bien subrayado, es un borrador. Hay muchas cosas que hay que corregir todavía. Algunas cosas son recientes y no se han totalmente corregido, entonces disculparán, pero queda a ese nivel como borrador. Lo limpiaremos para la próxima ocasión. Jimpuni taitai. Entonces, había, creo, una tabla, ¿no? Que En la parte final aparece lo de los verbos que estamos tratando ahora y sobre el cual efectivamente voy a hablar ahora. ok. Entonces, empezamos cuando usted quiera. Sí, a ver. Entonces, Dejo de compartir entonces. sí. Es que yo voy a tener la mano para poder mover, no voy a tener la mano. Mejor yo lo comparto ya. Entonces, estoy taller, yo creo que es esto. Un instante. Un instante, voy a mirar dónde está. Aquí está. Ok. Si vengo aquí de nuevo, compartir. Eso está acá. Ahí está. Bueno. Bueno, eso sería bueno, este es efectivamente el texto que ha servido de base. En realidad es un extracto de un documento que es más o menos el doble de esta ocasión, unas 150 páginas, pero que para este curso tomados las partes que podrían ser útiles, diría yo, directamente, ¿no? Porque después nos vamos a ocupar directamente ya sobre el problema ya de los neologismos en sí, explicarlos y sus raíces y todo esto, ¿no? Entonces, si me lo permiten, voy a terminar con
lo que estaba diciendo a ver, de los verbos. Vamos a bajar. A ver, esto es para la parte nominal todavía. Teacher, me parece que los participantes tienen preguntas de algunas palabras en castellano. Ya. Que quisieran hacer neologismo. Claro. Porque están escribiendo sus Ya. ensayos, ¿no? Entonces, les doy la palabra a quien quiera preguntar en estos momentos. Ya, está bien. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Continúa, Matías, por favor. Sí, muy buenos días, ya es Maximiliano. Quería preguntarle cómo diría ensayo académico e ¿Ensayo? investigación quechua. Se me ha cortado el sonido. ¿Qué cosa era la pregunta? ¿Qué es el ensayo? ¿Cómo decir ensayo académico e investigación en quechua? Ajá. Entonces, voy a ver si tratamos de responder. Vamos a ver. Diríamos, tiene que ver con un verbo, ¿no? El verbo ensayar en quechua mismo no existe. O sea, si tenemos, y la prueba, porque tú lo preguntas, me imagino, perdona que te tutee, ¿no? Pero si buscamos los diccionarios impresos, efectivamente no hay el verbo ensayar ni ensayo. Entonces, tenemos que crear el neologismo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿de dónde tenemos que partir? Tenemos que partir de un adverbio, en este caso, que quiere decir que es algo que casi se realiza, que es tratar de hacer algo, ¿no? Tratar de hacer. Y hay un adverbio en quechua que es yaja, yajaya, yajachaya. Entonces, yaja quiere decir casi, yajaya es de repente, y yajachaya casi, ¿no? Casi de repente. Entonces, si utilizamos su raíz, el yaja, y le agregamos el sufijo cha, que quiere decir hacer algo de casi, de ensayos, de tratar de hacer cosas, entonces el yajachay sería el verbo ensayar, tratar de hacer algo, ¿no? Sin estar seguro de que pueda dar o no dar resultados. Yaja, casi, de repente da buen resultado, de repente no, es un ensayo, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Entonces, yajachay sería el verbo que nos serviría para decir ensayar. Bueno, nosotros lo hemos puesto así, probar, yajachay es como probar, ensayar, ¿no? Y desde ahí, pues, el ensayo ya no es más que ponerle en el infinitivo. Yajachay con Y sería el verbo, ensayar, y yajachay con I latino es el ensayo. Con I latina, en ese caso escrito. Es una proposición, naturalmente no es palabra mágica ni mucho menos, pero estoy explicando su raíz, de dónde vendría, de dónde viene esto del ensayar y probar, ¿no? Si lo buscamos en el diccionario etimológico del castellano, vamos a ver que efectivamente procede de una raíz latina, que quiere decir eso, ¿no? De algo que casi ocurre, que tratar de que algo ocurra o que va a ocurrir. Entonces, casi, y en quechua, yaja, yajaya, yajachaya, es el verbo, es el adverbio que quiere decir eso, casi, ¿no? Bueno, no sé si he respondido en algo. Sí, muchas gracias. Y ahora pasaría con investigación. Investigación. ¿Perdón? ¿Cómo sería para usted la palabra investigación en quechua? Eso, digamos, es un poquito más fácil y tiene varios significados. Viene del verbo, ¿no? En este caso, el verbo es investigar. ¿Qué quiere decir? Es buscar, ¿no es cierto? Buscar, rebuscar para encontrar algo.
¿de acuerdo? Entonces, si es eso la definición de investigar, eso viene del verbo mascai. Mascai quiere decir buscar, búsqueda, ¿no es cierto? Y si le agrego el sufijo pa, y es a esto que sirve entonces el sufijo de que hemos estado hablando, el pa es buscar algo con cierto detalle. Y ahí está la clave del asunto, porque la investigación tiene que ver algo con algo, no es buscar por buscar, sino con orden, con sistemáticamente, con organización, entonces con minuciosidad, y el pa es justamente la minuciosidad de la acción. El sufijo que le agregamos, el pa en intersufijo, estamos haciendo la acción con minuciosidad. Por ejemplo, más capa y papata icha, tarimmanqui más tapas, quiere decir, busca con mucha minuciosidad, con cuidado, porque todavía puedes encontrar la papa, ya no lo han cosechado, pero si lo buscas, rebuscas con mucha minuciosidad, de repente encuentras papa, más capa y papata, más capa. Pero más capa entonces sería el término de investigar, que en el sentido de buscar algo minuciosamente. Y entonces ahí, para hacerlo investigador o investigadora, bueno, las dos cosas van lo mismo en quechua, porque es la tercera persona, no es él o ella, sino es la tercera persona, entonces bastaría agregarle el sufijo del agentivo, que es el unos lo ponen con Q y nosotros lo escribimos con J, más capaj, ¿no es cierto? El que busca y el que investiga, el investigador, ¿no es cierto? Ese sería para el investigador. No sé si esta vez también he respondido de alguna manera. Sí, muchas gracias. Y quería, por favor, que me vuelva a repetir, o tal vez si podría escribirlo en el chat, bueno, en su Word, sobre el ensayo académico. ¿Cómo sería en quechua? No lo escuché muy bien. Mi conexión es... Mascapay sería para investigar. Mascapay, escrito con latín, con I latina, sería el ensayo, o perdón, la investigación. Mascapaj sería el investigador, ¿no es cierto? Ahora, para lo de académico ya es otra cosa. Ahí tenemos que ir ya a la raíz etimológica del griego, ¿no? Que viene de academia, academium, que quería decir, pues, reunión de sabios, de gente como simposium, donde se juntaban para discutir y hablar, ¿no? Entonces venía de acá. Y entonces lo único que habría que buscar a partir del Amautal o de Hamutai, las derivaciones respectivas. Podemos componer, por ejemplo, eso podríamos hacerlo. No sé si lo tengo hecho eso, pero si no lo podemos hacer con tu ayuda y colaboración, hacemos los dos. Podemos trabajarlo, ¿no? Académico, académica o academia, para traducirlo. Tiene que ver con Yachay y tiene que ver entonces con Hamutai, ¿no? Podría ser, por ejemplo, porque academia sería en ese caso Hamutaiwasi, por ejemplo. Hamutaiwasi es que se diferencia. Yachaiwasi. Yachaiwasi es Yachay es enseñanza o aprendizaje. Las dos cosas es. Yachaiwasi entonces es la casa de donde se aprende y se enseña, porque Yachay es aprender y enseñar. Yachachi es enseñar y Yachacui es aprender. Entonces el Yachay es la raíz para saber. Entonces el saber aprender o el saber enseñar. Entonces el Yachaiwasi es la casa, la escuela, el centro de enseñanza, el centro de aprendizaje. Pero la academia tiene otro sentido, es en el sentido de que es un lugar donde se juntan ya académicos, gente que ya sabe. Todo el mundo aprende hasta su muerte, lógicamente, pero estos ya saben tanto de que se les puede llamar ya gente experta, sabios, qué sé yo, solo la academia. Entonces, gente ama. Y por lo tanto, el Hamutai Wasi iría mejor, porque sería entonces, Hamutai es el lugar donde se filosofa, donde se razona, donde se piensa, la casa donde se piensa, la casa del pensamiento, la casa de la filosofía, la casa del razonamiento. Entonces, la academia. Entonces, si la academia es eso, de ahí ya se hacen las otras derivaciones, ¿no? No olvidemos de que lo que habíamos dicho, creo que ya en varias ocasiones, cuando tenemos una palabra ya en sustantivo, un nombre, en quechua, le podemos agregar un sufijo, dos sufijos,
3 sufijos, 4, hasta 7 sufijos. Y cada sufijo que le vamos agregando va a convertir en una cosa bastante amplia, grande y con mayor significación y con significaciones más detalladas. Y como si Yachay Wasi, escuela, o en este caso, para academia, Hamuta Iwasi, lo derivamos y lo flexionamos, de Hamuta Iwasi vamos a encontrar 7,000 diferentes formas flexionadas y derivadas para escoger lo que mejor nos parece que se adecua a lo que queremos traducir. O sea, tenemos de más de lo que necesitamos, tenemos en quechua. Lo que pasa es que, claro, hay que abrirle la ventanita y ahí lo vamos a ver todo. ¿Está bien? Entonces, Hamuta Iwasi, para mí, sería academia, mientras que Yacha Iwasi sería escuela, universidad, escuela, centro de estudios. Y si ya es Hatun Yacha Iwasi, ya sería centro altos estudios, sería la universidad, por ejemplo. Perfecto. Entonces nos quedaríamos tal vez con Hamutai Yachaiwasi Gilhana, para decir como escrito académico tal vez, o escrito ensayo académico. No, en ese caso sería distinto, porque el ensayo académico, ya, mejor lo discutimos después. Tú me escribes a mi correo, yo te escribo, y ahí discutimos, porque en ese caso ya sería un poquito distinto, porque no olvidemos de que no siempre es necesario hacer como los alemanes, ¿no? Juntar las palabras nada más para aglutinar y crear nuevos términos. Es necesario valerse lo más posible de la morfología para que sea breve, lo más breve posible, lo más corto posible la traducción. O sea, sin necesidad de repetir muchas frases, más bien cortarlas, pero poner el sufijo que se adecua mejor. Y ahorita mismo quizás te responda muy a la ligera y no sea lo más satisfactorio. Pero ya te he dado las ideas y sobre eso vamos a trabajar. ¿Te parece? Listo, ahí en Puni, Sulpeki de Chachaj. Allí. Entonces, Chay Kamaya. Hasta pronto. Jamuanqui, me escribes. Haría de Chachaj. Entonces, ¿quién es el que está animando ahora? ¿Es Keitel? ¿Es Wilson? Me parece que hay otros participantes que tienen preguntas. Sí. ¿Está bien? ¿Quién es? Ok. No hay Chachir. Quería preguntar sobre el término que acaba de mencionar hace un momento sobre investigar, ¿no? Investigar. Claro que capa ahí. Quería preguntarle si el PA es propiamente de la variante chanca o no, porque yo de Cusco desconozco o sea, claro, la raíz sí, pero sobre todo el PA un poco es un poco extraño suena para mí, entonces quería saber cómo sería en la escritura unificada. Esa es una de las preguntas, y otra de mis preguntas es un poquito, a lo mejor un poco complejo, pero de todas maneras quiero hacerlo. ¿Cómo yo podría decirlo pensamiento crítico en quechua? Esas serían las dos preguntas. Gracias. Sí. No, se ha cortado la comunicación. ¿Qué cosa era? La primera palabra que tengo el pa, sí, la primera sí lo entendí y la escuché bien. Es el pa, es el sufijo pa, ¿no es cierto? Sí. En la variante cusqueña también existe el pa. Lo que pasa es que no se usa mucho. No hay que olvidar de que justamente nuestra gran tarea es darle de nuevo vida a la lengua y, entre otras cosas, pues a los sufijos que están en desuso. No porque no existan, sino porque, bueno, las circunstancias así nos tienen, ¿no? Pero sí existe en la versión cusqueña también el pa, ¿no es cierto? Y eso quiere decir hacer la acción con minuciosidad, con detalle. Por eso es mascapay, es ese
es buscar con minuciosidad, con detalle, por eso se dice investigar. Sería la traducción más cercana a investigación, a investigar, ¿no? Al verbo investigar. Ahora, la segunda parte, no, eso sí que no escuché. ¿Cuál era la pregunta? La segunda es, mi segunda pregunta es, ¿cómo podría decirlo yo, pensamiento crítico en quechua? Crítico. Bueno, eso va con ¿cómo diríamos eso? Con la filosofía, ¿no es cierto? Un poco. Criticar, ¿qué quiere decir criticar quiere decir, por ejemplo, puede ser criticar en el sentido de hablar mal de alguien, ¿verdad? Tiene esa acepción negativa. Pero puede ser la acepción simplemente literaria de criticar, o sea, hacer una crítica, entonces, y las observaciones que hacer observaciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, achagni quiere decir criticar, pero de una manera un poco severa, más bien calificando, ¿no? Mientras que para analizar lo que uno está haciendo, lo que está estudiando, es yachapay, como hace un rato estábamos diciendo el mismo pa, porque es de yachay, es averiguar, saber, aprender, y con el pa es aprender con cierta minuciosidad. Entonces, o si no, yacharpari, quizás todavía mejor, porque el erpari quiere decir que uno ha visto algo minuciosamente todo, la totalidad, y allí, bueno, hace las observaciones que uno quiera hacer. Entonces, sería acharpari, que decir, es hacer unas observaciones en detalle de todas las cosas. Entonces sería crítico, ¿no? Eso en el diccionario que tenemos lo podrás encontrar, pero no sé cómo hacérselos llegar al diccionario, porque por ahora ese diccionario está todavía en uso un poquito reservado, porque todavía no ha sido completamente revisado. Entonces, pero te puedo decir eso, ¿no? Viene del achagni, que quiere decir criticarse, autocriticarse. Eso. Yo creo, ahí esa sería la raíz más cercana de achagni, ¿no? Que quiere decir enmendarse, corregirse, ¿no? No sé si he respondido. O sea, en quechua sería achagni, o acha es el verbo criticar, ¿no? Achagni. Achagni es, sí, hacer correcciones, hacer enmiendas, criticar, bueno, criticar. Achagni. Ya, pero solo achag sería la raíz. ¿Cuál sería la raíz? Achag sería la raíz. Achag sería la raíz. Bueno, el inicio de la raíz, porque es achagni, no es exacto. Achagni sería la raíz, porque es una palabra larga. Es una de las pocas palabras raras con 3 sílabas en quechua. Porque no, en general solo hay 2 sílabas en las raíces, pero existen con 3 sílabas también. Y achagni me parece que es justamente una de las palabras con 3 sílabas, de las rarezas. Bien. Si no hay otra pregunta, podemos pasar a Matías Becerra. También Beatriz. Mi cuestión era, bueno, simplemente quería hacer una anotación sobre la palabra pensamiento crítico, ya que yo la veía como, es decir, un pensamiento crítico es como algo en el que tú te has basado a través de la investigación y que ha surgido gracias a ti personalmente, ¿no? Algo que has tú deducido personalmente y que has llegado a una conclusión, en este caso crítica, en este caso individual, gracias al análisis que has realizado. No tal vez crítica, es decir, como tal vez reclamar algo, tal vez quejarse,
sino como una conclusión propia. Ajá. Bueno, en ese caso, Achagni está bien, pero si no, puede ser también una palabra compuesta, sería en ese caso, y Achai, no con palabra compuesta, no, sino palabra derivada, perdón, y Acharpari, como estaba diciendo, ¿no? Y el Erpari es, ¿cómo diríamos? Es algo que cubre a todo un dominio de cosas, ¿no? Entonces se está tratando sobre un concepto, sobre algo, sobre un dominio de la psicología, la literatura, la poesía moderna, o yo no sé qué campo, bueno, una cosa así, pero el Yacharpari quiere decir el conocer todas esas cosas sobre ese dominio. Entonces, Yacharpari es estudiarlo con cierto detalle. Yo no sé si corresponde exactamente a pensamiento crítico, porque ¿qué es pensamiento crítico? Es pensar y criticar al mismo tiempo, pero para poder criticar hay que conocer basta, porque si uno lo critica sin conocer nada, pues no está haciendo nada, ¿no? Entonces, cuando uno hace ya un pensamiento crítico, quiere decir ya que ya tiene un conocimiento del dominio, ¿no? Y si hago un pensamiento crítico sobre el psicoanálisis, quiere decir que yo conozco las obras de Freud y todos sus colegas y muchas cosas, y me atrevo a hacer un pensamiento crítico sobre eso porque he visto que todos ellos han abarcado una serie de puntos, pero algo les faltó y ahí yo abordo y trato de agregar algo, quitar algo, observar algo. Entonces, cacharpari quiere decir estudiarlo, analizarlo minuciosamente, detalladamente, extensivamente, más bien, extensivamente. Bueno, entonces, ya Charpari podría ser el pensamiento crítico, ¿no? O sea, porque no hay que olvidar, como lo al comienzo hemos dicho, lo que en castellano puede aparecer, como dijimos en el ejemplo, diciendo Huawanchikraiku, es una sola palabra en quechua, Huawanchikraiku. Pero en castellano es hagámoslo, ¿te das cuenta? Entonces, en castellano efectivamente puede aparecer pensamiento crítico como si fuesen dos palabras, y en quechua no nos extraña que pueda solo ser una, o puede ser al revés, que puede necesitarse una perifrase para poder describir un concepto bien cortito que haya en castellano o en inglés o en lo que sea, y que en quechua tengamos que decir 3, 4 palabras, y lo vamos a encontrar efectivamente en el neologismo. Por ejemplo, cuando encontremos, por ejemplo, para decir sistema, para decir epistemología, bueno, epistemología es más fácil, pero sistema, para decir estructura, para decir cosas así, vamos a necesitar hasta 3 palabras en quechua para describirlo conceptualmente comprensible, ¿no? Y correctamente desde el punto de vista sintáctico. Ya. Kusapune yachachek Maximiliano Durán napaykuy kay Puno llaqtamanta. Piru suyupi. Chaymantaka uhuqtapuy kashan niriwankiman imaginatata Jesuasimipi kay nin resumen imaynataq nisunman Jesuasimipi chayta huk introducción huktarek conclusión anchayta sutichakuyta munashani chaycha llapan kanman yachachik Maximiliano sulpay. Rimaykamos hayki castellano Joaquín Masinchika uyarinampa. Les voy a decir entonces en castellano, ¿no? El resumen tiene varios significados, naturalmente, pero tomemos el resumen de una obra, por ejemplo, ¿no? Vamos a resumir un cuento, vamos a resumir una narración, ¿de acuerdo? En ese caso, nosotros hemos optado del verbo chinti. Chinti quiere decir, ¿cómo se llama? Hacerse pequeño, empequeñecerse, ¿no? Chinti es empequeñecerse, achicar, hacerlo pequeño. Entonces, si nosotros al chinti le hacemos la flexión correspondiente, por ejemplo, chintin sería su encogido, lo que hemos encogido, lo que hemos reducido.
Entonces sería la traducción directa de resumen, ¿no? Chintin. Simple. Se puede hacer otras también, pero por ahora ese es suficiente, ¿no? O si no, taxapay, porque taxa es pequeño, y taxachi es hacer, empequeñecer, reducir, resumir, o entonces si lo escribo, taxachi sería el verbo, pero si lo escribo con i latina ya sería el resumen, pero si no simplemente pasarlo al pa, para hacerlo mucho más comprimido todavía, taxapay, para decir que ha sido comprimido con todo cuidado, con toda minuciosidad, entonces claro, ahí va el concepto implícito de con minuciosidad, con cuidado, porque en resumen no es que es cuestión de solo hacerlo pequeño el texto, sino tiene que tener un contenido que realmente pues refleje lo que se está diciendo del cuento, ¿verdad? Entonces, resumen no es tampoco hacerlo corto y pequeño nomás, sino que sea minuciosamente bien hecho, ¿no? Entonces, el taxapay podría ser la otra, nosotros lo hemos puesto como taxapay también y como chintin, las dos cosas lo hemos puesto como palabras que quieren decir resumen. Los otros sobre introducción, eso lo hemos puesto en el texto que acabamos de enviarles, y no sé si Kate ya les ha enviado, porque está en el, bueno, quizás no les haya otra, pero eso viene a decir de yaikui, ¿no? Introducirse en algún sitio es yaikui, ¿no? Entrar a una casa es yaikui, pero entrar a estudiar algo, a leer algo, a introducirse a un tema es también yaikui. Entonces, yaikuri, el eri, hemos dicho, uno de los famosos sufijos que se hace de la manera leve, inicial, cuidado, con cierto cuidado, pero ligeramente, simplemente. Entonces, yaikuri, quiere decir que no he entrado completamente, estoy casi entrando, suavemente, tranquilamente. Entonces, esa es la introducción, yaikuri, pero nosotros lo escribimos con i latina para diferenciarlo de introducirse, que sería el verbo que va con y. Bueno, por otras preguntas de ese estilo, me lo mandan por internet, yo se los puedo enviar partes de nuestro diccionario técnico-científico que le estamos, y quizás pues con el grupo de ciencias, con el taller de ciencias, podamos atrevernos a hacer una publicación alfa de los varios de miles de términos que tenemos en el diccionario, ¿no? Porque el diccionario que justamente vamos a presentarlo en la próxima clase, será la última, explicar todos estos detalles y por qué y cómo se han escogido tales y cuales palabras, para palabras técnicas, que es un poquito más complicado, como decían antes, sistema, ordenador, computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Bueno, profesor, gracias. El último era conclusión, pero veo entonces, que... Keitel, que retomamos el asunto. Sí, sí, siga, adelante. Se corta la comunicación por otros. Gracias, profesor. La última era conclusión y con eso creo ya me quedaría más tranquila, porque en introducción sí, pues me está usted dando Nada. luces. Se ha cortado el comentario que ha hecho, pero bueno, no importa. Nada, gracias. Ya, gracias también. Keitel, no sé Sí, si puedo seguir. sí, puede seguir. Sí, gracias. Vale, entonces, retomamos el asunto. Estábamos donde ya me olvidé dónde estábamos. A ver si lo retomo aquí. ¿Se ve algo allí o no? ¿Ahora se ve? ¿Ves algo? Sí. Ya. Aquí dice gramática para la flexión nominal. En rojo, ¿se ve esto? ¿Aló? Keitel, por favor, ¿me podrías confirmar si gramática para la flexión nominal está visible o no? No sé si se ve. Bueno, era simplemente para decir que, ya que lo tengo a la mano al abrir esto, quizás no haya otra ocasión para decir, desde que aquí está un ejemplo de hemos hecho llegar a Keitel, se lo hice llegar este documento, el Word, que se los va a enviar si no lo ha hecho ya,
en el que se habla de la crónica de Huamán Poma, el diccionario de González Holguín y los manuscritos de Huarochirí, en donde hemos encontrado estos términos que no existen en los diccionarios escritos y algunos sus significados hasta ahora no se conocen, ¿no? Por ejemplo, como se dice estéril, es una de las formas de decir estéril era urua, y tuiyu es para decir, es un adverbio para decir luego, de inmediato, ahora mismo, al instante, tuiyu, como decir chaychaya, ¿no? En este momento, en este instante, tuiyu. Y después, guayma, este término no lo conocíamos, que quiere decir antaño. Hari harilla, bueno, esto sí lo conocíamos, ya no lo conocemos porque eso quiere decir varonilmente, cusicusilla también alegremente, ñausajina, bueno, ciegamente, eso lo conocemos, pero en cambio estos otros, achicuy, achi, achni, achoy, amay, ampuy, amuyay, anchi, cantidad, todos son verbos, porque aquí solo hemos escogido para esta ocasión los verbos, chañay, chantay, chapay, chapay sí lo conocemos, chauray, chini, chini también, chinuy, chipi, chihuay, chini, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces son los términos como los hemos ido atrapando, que aquí no los he puesto las traducciones, pero en el diccionario sí están, ¿no? de algunos nos falta. Bueno, entonces hemos estado en esto de la morfología del verbo y decía que el tiempo, aquí estábamos ya en la conjugación del tiempo indefinido, esto lo hemos hecho, del tiempo que se confunde muy fácilmente con el tiempo presente, ñoharimán, irimán, kiriman, etc. Ya lo vimos esto. Pasamos a las flexiones verbales, hemos dicho que existen formas verbales flexionadas y derivadas. ¿Qué quiere decir flexionada y derivada? Una forma verbal está derivada cuando utilizamos una de las 27 sufijos que hemos dicho que son interposicionales para generar nuevos verbos. Entonces, lo de derivación es equivalente a decir salir de un, mejor dicho, pasar de una forma gramatical a otra forma gramatical, ¿no? Si es de nombre a verbo, de verbo a nombre, o a veces, en este caso, de verbo a verbo, pero otro verbo, nuevo verbo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, hemos encontrado que estos SIP son los sufijos interposicionales los que nos sirven para esto, que existen las raíces, las desinencias, que sirven para hacer las conjugaciones del presente, del futuro, y después hemos encontrado una forma de conjugar haciendo, y esto es entonces la flexión ya, y las flexiones tienen que ver con la conjugación. Entonces, conjugar es flexionar, derivar es cambiar de campo semántico, de verbo a adverbio, a sustantivo, o sustantivo a verbo, etc. Y aquí tenemos de un verbo conjugado, becong, le agregamos un sufijo posposicional y vamos a tener entonces formas posposicionales, ¿no? De las cuales hemos estado buscando algunos ejercicios, algunas aplicaciones, y no lo habíamos encontrado en ese momento. Vamos a ver si aquí los encontramos. Entonces, aquí, por ejemplo, digo, ñoja huillaco kasaj. Entonces, aquí es para el futuro. Estamos en la forma del futuro, perdón. Aprovechamos. El futuro, entonces, va a contener estos sufijos como desinencias, ¿no? Son desinencias para decir saj. Cuando yo diga, por ejemplo, mi kusaj, automáticamente es yo soy el que voy a comer. En cambio, si yo digo mi kunja, es él o ella la que va a comer. Mi kusunchi somos nosotros los que vamos a comer. Mi kusajku somos nosotros, pero no ustedes los que vamos a comer. Mi kunkichik, ustedes van a comer. Y mi kunjaku paikuna, ellos son los que van a comer. Y ustedes ven que como en el caso del presente o del tiempo indefinido, no se necesita poner el pronombre. O sea, yo no necesito decir ham o pai mi kunja. Ya no es necesario decir pai, porque el enja corresponde estrictamente a la tercera persona. No puede ser confundido con segunda persona.
no hay la confusión de las lenguas románicas, porque en las lenguas románicas, cuando digo, por ejemplo, come, no sé si me estoy refiriendo a una segunda persona, oye, come este pan, no, come, o estoy refiriéndome, él come, o sea, es la tercera persona, entonces come, no dice si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta persona, no dice come, mientras que en quechua, mi kunja, el enja no puede ser más que la tercera persona. Esa es la importancia y una de las grandes virtudes del quechua. No se necesita decir el pronombre para que una forma conjugada se sepa de qué persona se está hablando. Mi kusaj es ya automáticamente, es yo soy el que voy a comer. Takisaj, yo soy el que voy a cantar. No puede ser takisaj, una cuna, no puede ser, los gentes no pueden takisaj, no. Ellos van a ser takinjaku, es el último, porque son ellos los que van a comer. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la forma del futuro, como en la forma del presente o indefinido, especifican la persona. Una gran cosa. Eso nos evita estar poniendo pronombres a cada rato, ¿no? Yoja, Hampai, etc. Entonces, en las preguntas en el quechua, bueno, los ejemplos estábamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, Nyoja Huillaco Kazaj. ¿Qué quiere decir? Ka es el verbo, la raíz del verbo ser, verbo kai. Saj es el primera persona del futuro. Nyoja es yo seré. Huillaco, historiador. Huilla es contar. Huillacuy es hacer historia. Huillacuj es el adjetivo del huillacuy, o sea, del que hace historia. O sea, del historiador. Yo seré historiador. Ham huillacuj kam kanki. Tú serás historiadora o historiador. Pero no necesitaba yo ponerle pai. Si yo decía huillacuj kanja, automáticamente estaba diciendo la tercera persona será historiador, él o ella. Si decía huillacuj kuna kasunchik, entonces estoy hablando, el kuna me está diciendo que estoy hablando de un plural, huillacuj kuna, entonces historiadores, kasunchik, entonces el sunchik es la segunda, perdón, es la primera persona de plural en futuro, kasunchik, seremos, siempre será solo seremos, sunchik. Entonces, huillacuj kasunchik seremos historiadores. Pero por redundancia yo podría haberle puesto Nyohanchik, huillacuj kasunchik. Bueno, se puede decir, es correcto, pero es igualmente correcto y ahorrativo, huillacuj kasunchik. Huillacuj kankichik, ustedes serán historiadores, huillacuj kanjaku, ellos serán historiadores. En la pregunta, o aquí hay un ejercicio, conjugar los siguientes verbos en futuro. Rimai, munai, puri, taki, hamutai. Jamilla. Hamutai era la cosa esto, porque ha salido incorrecto. Ahí está. Hamutai. Entonces, ¿se ven los verbos? ¿Keitel se ve? Beatriz, ¿se ven los verbos aquí? Allí, ya. Muy bien. Entonces, si ustedes podrían conmigo rápidamente tomar el munay, por ejemplo, yo digo, munasaj, ¿qué cosa sería? Y en futuro, el saj, yo desearé, ¿no es cierto? Munasaj, yo desearé. Y si digo, purinki, tú caminas o tú caminarás. O si no, si yo digo, takisajku, ¿qué quiere decir? ¿Qué querría decir takisajku? Entonces, no he dicho el pronombre, pero no hemos dicho que no es importante porque podemos omitirlo para el presente o para el futuro. El pronombre no es el que da la importancia, sino el sufijo. Takisajku sería cantaremos nosotros, excluyendo a tales y cuales personas. Entonces, hamutani, yo pienso, hamutasaj, ¿qué cosa será? No escucho nada, me imagino será porque los micrófonos están cerrados, pero bueno, traten de responder.
Hamutasaj sería entonces, pensaré, ¿cierto? Y hamutanja, hamutanja es pensará él o ella, pensará a la tercera persona, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay las preguntas. Imatata haruranki pajarin. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? Imatata haruranki pajarin. Yo quiero que me respondan diciendo, voy a cantar. ¿Cómo sería? Simplemente será taquizaj. Taquizaj, cantaré. Y si dicen, imatata, pajarin, bueno, imatata ruranki, ruranki pajarin, pero con otro verbo, con el verbo, por ejemplo, hamutai. ¿Cómo sería? Voy a pensar. Hamutasa. Hamutasa. Y con el puri, Purisa. purisa, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de puri, uno de los derivados, por ejemplo, cuando yo pregunto a veces, ahí en el carnaval ayacuchano hay una pequeña estrofa que dice, pasiagmana, pasiachina, entonces tendrían que haberlo castellanizado, perdón, quechuizado un poquito, ¿no? Y en lugar de decir pasiaimana, pasiai, porque pasear, pues es bueno, castellano, ¿no? Pero puri, es también, bueno, es caminar, ¿verdad? Pero para decir pasear, ¿qué cosa es el pasear? Es el caminar, por ejemplo, con el cacha, ¿no? Puricachay es, por ejemplo, pasear. Puricachachicani, estoy paseando, me estoy dando. Bueno, entonces podrían haberlo puesto de repente con puricachay, ¿no? O si no, simplemente dejarlo purimana, purihmana, purichina en rai, curiasais. El día de la canción un poco más hechuizada. Bueno, entonces, y matar a Jururanki Pajari. Aquí está para la respuesta. Pajarin Mamaywan, por ejemplo, quiere decir, voy a cantar con mi madre, ¿cómo diría? Pajarin Mamaywan. Taquisa. Taquisa, ¿no es cierto? Y matata Haruranki Pajarin. Entonces dice, voy a hablar a mi mamá. Pajarin Mamaita. Dimasa. Rimasa, ¿no es cierto? Y matata Haruranki Pajarin. Pajarin Mamaita Rimasa, ¿cierto? Porque aquí está el Mayu, Pajarin Mamaywan y Pajarin Mamaita. Según el sufijo del nombre Mamaywan, Rimasa, o Pajarin Mamaita, Rimasa, la traducción aquí es el acusativo, mientras aquí el wan es el sufijo de combinación con uno, ¿no? Combinado con, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, entonces, ejercicios de traducción, aquí está para los que quieran traducir, pero bueno, esas son cosas relativamente simples. Ñojarurasa Huarata, ¿qué quiere decir Huara? Ñojarurasa Huarata es un pantalón, ¿no? Ñojarurasa Huarata quiere decir que haré un pantalón. Ahora, la escritura, esta es una escritura correcta, pero no es la forma canónica. O sea, ñoja Huarata Rurasa sería la forma canónica. O sea, cuando digo la forma canónica, quiere decir la forma elegante de la lengua, ¿no? Forma original, elegante de la lengua. Pero los dos se entienden. Aquí se puede conmutar estas dos cosas. Ñoja Rurasa Huarata, pero lo más elegante sería ñoja Huarata Rurasa. Yo pantalón haré, ¿no? Yo haré pantalón. Ñojanchik chimpasunchik mayuta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ñojanchik chimpasunchik. Chimpay es vadear o pasar al otro lado, saltar, bueno, atravesar. En este caso, entonces, ñojanchik chimpasunchik mayuta. Disculpa, ¿no sería Ñujanchik Mayuta Chimpasunchik? Vamos a atravesar el río o vamos a Chimpasunchik, sí. Nosotros vamos a vadear o pasar el río, atravesar el río. Mayu es el río, ¿no?
El ta es el ta hemos dicho que es el acusativo, pero también en este contexto es el artículo determinante del castellano, que muchos nos reprochan que el quechua no tiene artículo determinante, es una lengua primitiva, es una lengua que no sirve para nada porque no tiene ni siquiera prefijos y ni siquiera artículo determinante. Y claro, se equivocan en sus insultos porque en realidad están buscando donde no deben buscar. Es como si quisieran buscar un dedo pulgar en la oreja, ¿no? Entonces no puede existir. Tienen que buscar al final de las palabras los adjetivos, los artículos y las determinaciones. En este caso, Mayuta es el río. Entonces, el río Chimpasunchik vamos a atravesar nosotros. Hampurinki ñanta. Ñan es el camino. Por el camino. Aquí es un acusativo. Por el camino caminarás tú. Hamkuna parjonkichik paukarta. Esta palabra ahí está. ¿Qué les parece? ¿Quién conoce esta palabra? Hamkuna parjonkichik paukarta. Prenda su micro para decir el que conoce, que nos haga la traducción. Hamkuna parjonkichik paukarta. Ya está casi dicho en el contexto lo que quiere decir, pero bueno. Yo tenía un compañero de estudios que se llamaba Demetrio Paucar, y justamente es esto, Paucar. Pero aquí está agregado el ta, que es el acusativo. Paucar en realidad pues es el famoso huerto, la huerta, el jardín, ¿no? El Paucar, el Paucar. También se dice Huaylla. El Huaylla, Huaylla Pampa, es el jardín florido, verde, y el Paucar es más bien como digamos, el huerto, ¿no? Paucar. ¿Ustedes limpiarán el huerto? Claro, Hamkuna, exactamente, ustedes limpiarán el huerto. Entonces, ¿se acuerdan qué quiere decir Arariwa? Arariwa, Arariwa es el guardián. Arariwa, perdón, Arariwa. sí. Es la que cuida o el guardián, por ejemplo, Claro, en la que siembra cuida, de el papas cuidante. o de Exacto, maíz. exacto. Entonces, bueno, es yo no digo todas las traducciones, a veces solo digo una, bueno, el guardián. Y entonces, en el cancionero que les hablé, que hemos hecho, que tiene más de 200 canciones, el vals peruano que se llama El Guardián, habla del Paucarpa Arariwan, ¿no? El guardián del huerto, que es ese vals peruano, hablando de eso. Entonces, Pai Ruranja Genchata, eso sí es fácil, todo el mundo lo sabe. ¿Qué quiere decir eso? Pai Ruranja Genchata. ¿Alguien conoce? Perdón, Él hará el cerco. ¿El se? El cerco. Claro, claro, claro. Gencha es el cerco, es una de las acepciones, el cerco, exactamente. Bueno, Paikuna Arinjaku Parista, eso sí yo lo puedo traducir porque París yo lo conozco, así que no hay problema. Ellos irán a París. Bueno, ejercicio número 2 de traducción, Ñoja Pajarin Warata Rurasa, aquí está en su forma más canónica, ¿no? El quechua. Ñoja Pajarin Warata Rurasa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el verbo está al final. Esa es la forma correcta de hablar castellano. Y ustedes van a ver que sin darnos cuenta, a veces cuando hacemos las traducciones y hablamos en quechua, se nos sale la forma románica, latina o castellana de hablar. Decir, yo canto, y no es así que debería ser la forma más elegante del quechua. La forma elegante del quechua sería el verbo al final. Entonces diría, ñoja taquita, taquini. Entonces el taquini iría al final. Es la forma elegante, no es incorrecta, pero es más bonito. Es así como hicieron nuestros ancestros. Poner no olviden que nuestra quechua es sujeto, objeto, verbo. SOB, verbo al final. Y eso, claro, ha sido creado así, pues, es la forma elegante, ¿no? Ham chakranta purinki. Hamkuna paukarta parjonkichi pajarin, pai genchata kai pichu churanja. ¿Qué quiere decir esto? Pai genchata kai pichuranja. Y hay una parte ya está traducida, ya lo han dicho los colegas. ¿Quién nos dice la traducción de esto? Pai genchata kai pichuranja. Entonces, Pai es la tercera persona
Él Genchata es pondrá el cerco aquí. claro. Entonces, él pondrá el cerco aquí. Muy bien. Ñoja mikuita pajarin rurasa. Bueno, yo voy a cocinar mañana. Ñojanchik wasi kipe jorpasunchik. Ajá, wasi. Aquí hay una cosita que faltaba. Entonces, ñojanchik wasi kipe jorpasunchik. Aquí hay dos cosas. Alguien el otro día preguntaba cómo se dice alojamiento, hotel. Pues en la época inca había el jorpawasi. Era en los tampus, o sea, en los tambos, que están ya castellanizados, ¿no? La P así convertida en B y viceversa. Tampus, existían también los jorpawasis, o sea, donde la gente se alojaba. Ese era el alojamiento, era el hotel. Entonces, jorpawasi, jorpai kuai, alójame, es un verbo también que pertenece a nuestro alojarse, alojamiento, ¿no? Entonces, viene eso de jorpai, ñojanchik, wasi kipe jorpasunchik. Nos alojaremos en tu casa, nosotros. Solo que aquí, el wasi kipi, hay una pequeña, pero importantísima, análisis que hacer. Y aquí ven ustedes que hay una doble I, que a algunos colegas no les gusta porque hay el hiato y el dictongo y todas esas cosas que nos han puesto como barreras, pero la cosa es que el quechua es así, o así, kipi se dice, y que hay que escribirlo tal como se ve. Y otros para evitar el hiato y eso hay que ponerle Y. Bueno, tiene sus razones, nosotros también tenemos las nuestras. El wasi es casa, ¿no es cierto? La I, entonces, es la primera I, es de la casa. El iki es el sufijo del posesivo, tuyo, o así, por eso que hay doble, o así kipi. Entonces, en quechua es mejor pronunciarlo completamente para que sea elegante y bien comprensible. Ñojanchi, o así kipi, jorpasunchi. Nos alojaremos en tu casa. Ham orjopi purinki, bueno, tú caminarás en los cerros. Ham kuna paucarta achiquiaita parjonkichik. ¿Eso qué quiere decir? Parece ya largo, pero ya lo sabemos, pero no. Ustedes en el huerto al amanecer, como van a regar. Entonces, en quechua no olvidemos que es como en árabe. Se empieza a traducir desde el final. Parjonchik. Entonces, regamos. Achiquiaita, al amanecer. El jardín, ustedes. Entonces, regarán al amanecer el jardín ustedes. Claro que en castellano hay que ponerlo en el orden castellano, entonces decir, ustedes regarán el jardín mañana. Pai churimpaj yanunja. Él va a cocinar para su padre. Para su hijo, perdón. Paikuna parista cuscarinjaku. Cusca, ¿saben lo que es Cusca, verdad? Juntos. Entonces, ellos van a París juntos. Bueno, aquí entramos a una pequeña, a un pequeño avance hacia adelante, digamos, en el sentido de la sintaxis quechua. Hasta ahora hemos visto entonces que se puede conjugar el verbo, se puede flexionar en diversos tiempos, modos, y se puede derivar, o sea, pasar de un verbo a otro verbo. Pero ahora vamos a encontrar una novedad en el sentido de que en las desinencias del tiempo indefinido, que son estas de aquí, aquí están, ni, inki, inchik, niku, inkichik, inku, rimani, rimanki, riman, rimanchik, rimaniku, rimankichik, rimanku, estas subdesinencias van a ser capaces de ser transformadas topológicamente, como dijimos, ¿no? Entonces, esta flechita es la transformación topológica, que es así, que va a modificar el conjunto en otro conjunto equivalente, completamente equivalente, ¿no? Entonces, ni va a desaparecer la N y se va a convertir en I. El inki no va a cambiar, la N no va a cambiar, el inchik no va a cambiar, el iku no va a cambiar, entonces el resto no cambia. El único que cambia es que la N se ha ido de este conjunto.
Entonces me dirán, pues no hay gran cosa, no hay muy gran cambio. Efectivamente, no es un gran cambio, pero eso nos permite conjugar, por ejemplo, en los potenciales. Por ejemplo, mikuiman, mikunkiman. Entonces, no, yo no podría haber dicho mikuniman, no se dice mikuniman, se dice mikuiman. ¿Qué pasó con el AN? Pues a eso, se modificó, se cambió, porque hubo esta modificación de la transformación del tiempo indefinido en el tiempo indefinido, modificación 1, yo le llamo, TIM 1. Hay TIM 2, TIM 3, hasta TIM 8. Y vamos a ver para qué aplicaciones, en qué conjugaciones se aplica cada uno, ¿no? Entonces, mikuiman, y entonces el resto, mikunkiman, ya no hay problema porque es exacta. Mikunkiman, mikunman, mikunkichikman, mikunkuman, mikunkichikman, mikunkuman. Entonces, está todas las traducciones con la raíz normal de la raíz. El man no cambia y lo único que cambia son las desinencias. Ya no es TI, ya es TIM 1. ¿Comprende? Entonces, aquí ha cambiado solo las desinencias TIM 1. Esa es la modificación. Que, entonces, bueno, estas son fórmulas y todo que es para la robótica. Y aquí hay una segunda modificación, una segunda estructura modificada de TI. Se va a ir en TIM 2. ¿Qué quiere decir aquí? Se han modificado ¿quiénes? ¿Quiénes se han modificado? Mikuni se ha convertido... Ajá. La primera se ha ido la N. Entonces la I y se ha quedado I. Y la N de la segunda se ha convertido en I, Iki. Y el resto igualito. Iki, en, Inchik, Iku, Ikichik. También aquí, Inkichik se ha convertido en Ikichik. Entonces, el Iki y el Ikichik son las dos transformaciones que ha habido. Aparte de la N de aquí que se ha ido. Ese es entonces el TIM 2. Entonces, si tomamos ese por ejemplo, el gerundio, la proposición ESPA. Entonces, digo, por ejemplo, mikus pai risaj, comiendo yo iré. Mikus pai risaj wantata. Comiendo ya iré a Wanta, ¿no? Ham mikuspaiki, rinki, wantata, o limata, o donde sea. Mikuspaiki. Entonces, aquí está el iki, mikuspaiki. No se podía haber dicho mikuspaniki, o perdón, mikuspanki. No, no se dice mikuspanki, se dice mikuspaiki. El resto no cambia. Pai mikuspan rinja. Paikuna mikuspanku rinjaku, etc. ¿Se dan cuenta? Ese es el TIM 2. Por razones de tiempo y tal, pues no les voy a decir los otros 6 o 7 y 8, hasta 8 cambios, ¿no? Especialmente para los gerundios. Es especialmente para los gerundios y las conjugaciones participativas, ¿no? Bueno, aquí está la tabla de los sufijos verbales, que creo que estaban antes preguntando, que son de la interposición. El chacu tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores semánticos. O sea, porque cuando yo digo, por ejemplo, rima chacun, entonces dice, él habla de manera ridícula. Por ejemplo, su primera significación, rima chacun, habla tonterías para decir, ¿no? El otro, rima chacun, hatun runa pajayampi. Entonces dice, había gente notable y él de una manera, bueno, humilde habló, ¿no? Rimachaco, habló algo lo que pudo, pues Rimachaco. O si no, de manera desdeñada o de manera discreta. Mi kuchakuni. Yo como discretamente, ¿no? Mi kuchakuni. Mana pipa hawasab discretamente. Mana pipa hawasawampi mi kuchakuni. Estoy comiendo de manera un poco discreta, sin que nadie me vea, ¿no? Como pacas hachaya, ¿no? Estoy a ocultas. De manera modesta también, mi kuchakuni también se puede decir eso. Y de manera graciosa también se puede decir. Mi erimachakun, dice, habla graciosamente. Kaiwao arimachakun, entonces, gracioso habla este niño, ¿no? Bueno, entonces, esas son las significaciones, los valores semánticos de Chaco. Quiere decir que cuando hagamos las traducciones para los neologismos, tenemos que tener en cuenta estos 6 valores, bueno, en este caso del Chaco,
pero para otros casos también, aquí hay 10 valores, por ejemplo, para chi. Entonces no podemos aplicar cualquier cosa en cualquier forma sin estar convencidos de que esa es la que mejor se adapta o que la que mejor creemos que se adapta, ¿no? Entonces, chi, por ejemplo, rimachi, yamkachi, pampachi, tunichi, etc. En cada caso, muyuchi es ayudar, invitar, autorizar, incitar, mandar a hacer, ordenar, obligar a hacer, que alguien haga algo, permitir hacer, insinuar hacer, ¿no? Autorizar, aquí las ¿Ven? Entonces, el echka tiene hasta 3 significaciones. Es el progresivo, es el aspecto progresivo del verbo. Entonces dice, realizando la acción en curso de ejecución. Esa rimachkani, estoy hablando en este momento, ¿no? Yachachkani, estoy aprendiendo. No es que esté aprendiendo solo ahorita, sino que estoy en curso de aprendizaje, estoy ejecutando todo un ritmo de aprendizaje, ¿no? Entonces tiene las 2 significaciones, realizar la acción en ese momento como realizar la acción de manera un poquito prolongada, duradera. Cacha es un dispersativo, es una acción dispersada, desordenada, ¿no? O realizar la acción desorientada y en direcciones múltiples. O una tercera todavía, de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, decir, ichi es dar un paso, ¿no? Ichikachan quiere decir, oh, da paso para aquí, para allá, no sabe, está que camina para aquí, para allá. Bueno, Ikamu, Ikapu, Ikari, etcétera, etcétera. Bueno, son varios y muchos, nos vamos a pasar la noche ahí leyendo todas esas cosas, ¿no? Ahora, la semántica de los sufijos. A ver, ustedes ven, aquí hay algunas cosas que todavía están en francés, medio francés, en franco-español, colaboración. Bueno, la semántica de los sufijos sit, ya lo hemos visto, y aquí están más detalles, algunas cosas con ejemplos, hacer cantar, takichi, hacer cantar, dirigir los que cantan, por ejemplo, el director de coro, ¿qué cosa hace? Takichin, hace cantar a los coristas, ¿no? Hacer bailar tusuchi, wawata tusuchi, tusuchi, hazle bailar a esta señorita, a esta chica, a esta muchacha, ¿no? Etcétera, etcétera. Mikuchi, bueno, ahí están algunos ejemplos para abundar un poquito sobre el tema. Es importante comprenderlos. Estas son nuestras tablas de Mendeleev para nuestra lengua quechua. Una vez que lo sabemos eso, pues ya el quechua lo podemos construir de manera elegante y simpática como nos parezca. Los sufijos posposición, ya hemos hablado de ellos. Y aquí están sus significados, ¿no? También con explicaciones. Estas fórmulas no le hagan mucho caso, estas son fórmulas que corresponden a la parte informática. Es la explicación que viene después, y aquí digo una notita que esta sección que figura en francés, bueno, pues no he tenido tiempo para pasarlo todo al castellano, lamentablemente. Y aquí dice, fin del borrador para el taller 2021 de hoy día. Y un par de canciones más para ver si algo aprendemos, tantos por lo menos. Bueno, eso es por el momento, Keitel. Puedes darle luz a la palabra a los que deseen hacer uso de la palabra. Sulpai Taitai. Creo que hay algunos comentarios de los participantes. A ver, por favor, levanten la mano o usen el micrófono directamente. Adelante. Bueno, un comentario que había escuchado era sobre el Wiyaj, que ¿Sí? creo que es un poco apresurado ponerlo directo como cuentista, sino tal vez lo más abstracto sería
si escuchamos la palabra Huillac, tenerlo en equivalente en castellano como narrador. Claro, son sinónimos, ¿no? Sí, sí, sí. Solo que cuentista es muy particular y cada persona tiene su sentido sobre qué es un cuento, Claro. ¿no? Cuentista. Pero Entonces, yo no he dicho Huilla como historiador, sino Huillacuj, porque el Q habíamos dicho que le da una característica que es un poco más acucioso, más, con más dedicación. Entonces, el Q hace la diferencia. Huillacuj no es lo mismo que el que hace Huillaj nada más. Huillaj es el que narra, el que habla efectivamente. En cambio, Huillacuj es el que lo hace, pero ya con cierta acuciosidad. Y el historiador, en cierta manera, pues ha investigado, ha estudiado, ha puesto en orden las cosas y ha puesto cierta acuciosidad en su trabajo. Entonces, Huillacuj, ¿no? Entonces, el Huillacuj, bueno, pues es una sugerencia. Puede ser efectivamente que haya mucho mejores sugerencias, ¿no? Entonces, Huillacuj para nosotros es el historiador. Con Cuba, Huillacuj, no solo Huillaj nada más. Huillaj es el que cuenta, el que narra, el narrador, el contador. lo que está pensando es que el Huillac, claro, por el narrador, y Huillaco tal vez darle el sentido de como que narra Con para... cierto esmero, con cierto cuidado y organización. Y no sería Huillaico. También, Huillaico, el Iku en ese caso ya es un poquito más bien de respeto, ¿no? Huillaicui, el Iku no es tanto lo minucioso, sino ya la altura, el respeto. Entonces, Huillay, y eso hay que simplemente orientarse por Erimaicui. Erimaicui es hablar con respeto, entonces es saludar. Entonces, Huillaycuj es narrar con respeto. Bueno, ¿por qué no? El historiador se supone que hace las cosas con respeto, efectivamente. Entonces, Lo que está pensando era que tal vez lo podemos usar como cronista, el Huillaico. También. Y Es como cuando tú... porque para ser historiador su única función no es ser narrador, ¿no? Sino Claro también que la no. de estudiar. Por eso hablo de lo minucioso, de lo orden, de la investigación que va detrás de Q y de IQ en el sentido de respeto a la historia, a los hechos, quizás, ¿sí? Es que Sí. según el contexto, seguramente la persona que nos escucha va a darse cuenta de quién estamos hablando. Por ejemplo, cuando en castellano decimos, voy a hacerles una narración y yo les digo, voy a hacerles un cuento, voy a decirles una composición. Bueno, entonces todas esas cosas al final lo que están queriendo decir que algo que he escrito, se los voy a decir, se los voy a comunicar. Pero incluso de repente es historia, de repente he investigado sobre qué ocurrió, cuándo, con quién, por qué causas, etcétera, etcétera. Entonces, con detalles ya de tipo de tiempo y de la situación y los datos políticos, económicos, etcétera, que rodearon el suceso, a la acción. Entonces, pero yo al hablar, les voy a hacer una narración, pero no es que esté faltando al respeto al hecho que les estoy hablando de la historia, ¿no? Les estoy narrando la historia, también se puede decir. Entonces, como decía, yo creo que es el contexto que ayuda bastante en ese caso, ¿no? Esclarecer. No hay nada absoluto en las palabras. Siempre las palabras tienen su relatividad respecto al contexto. Hay un autor aquí en Francia Morris, que escribió mucho sobre este problema. No existen las palabras aisladas, son palabras en contexto, palabras en frase. Una palabra tiene valor solamente en un contexto, si no, sola no tiene gran cosa como valor, decía, ¿no? Y es verdad, o sea, que si doy una palabra suelta, sola, no se puede exactamente captar todo el concepto que resume. Pero si lo digo dentro de una frase o dentro de un contexto, allí voy a encontrarle su significado. Otro comentario, otra observación.
Creo que no hay comentarios, ¿no? De Bueno, repente les damos... entonces, si todavía tienen un poquito de energía y les queda ganas, podemos ver 2 canciones más para mostrarles cómo han sido traducidas. Ok, ¿Les parece? claro. Sí. Bueno, ahí va. A ver, vamos a ver. A ver si está aquí las canciones. Antes los teníamos por acá. Vamos a ver. Como les digo, hay 200 canciones, de las cuales algunas son de México, de Cuba, de Francia, de Europa, muchas canciones, especialmente de España, las románticas, los boleros y todo eso, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Oh, ¿dónde aparece? Aquí está. Aquí está. Entonces, a ver. Bueno, el Cóndor pasa ya lo hemos visto, el Adiós Pueblo lo hemos visto, el Caminito. ¿Ustedes conocen este tango argentino? ¿Han escuchado alguno de ustedes cantarlo? Este tango es un tango antiguo, clásico de Argentina. ¿Alguien que lo conoce nos puede decir? ¿Nadie? Bueno, no conocemos las canciones de nuestros vecinos argentinos, el tango. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Bueno, esta canción, si no la conocen, pues pasamos a otra entonces. Y esta vasija de barro o tinaja de barro, tan algunos se llaman, del Ecuador. Es un cantante que le llaman un danzante, creo, ecuatoriano. Canción, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el viento oscuro y fresco de una vasija de barro. ¿Alguien la conoce? ¿No? Bueno, si alguien tiene su micrófono abierto, esto conoce, por ejemplo, Viva mi patria Bolivia. Creo que hay algunos colegas de Puno, no sé si Beatriz conoce esta canción, porque me imagino que lo cantan por el lago Titicaca, por ahí, que están vecinos a Bolivia. Es casi el segundo himno de Bolivia se ha convertido, por lo menos, Viva mi patria Bolivia, que también está en castellano, pues nosotros lo hemos traducido al quechua, ¿no? Y no es una cueca, como una cueca boliviana. Oh, qué pena, no, nadie conoce esta canción tampoco. Bueno, la última opción. ¿Alguien conoce Roberto Carlos entre ustedes? Podrían prender sus micros para decir si alguien conoce a Roberto Carlos y ha escuchado alguna de sus canciones. Keitel, ¿tú? Ariel. ¿Y has escuchado La Distancia? Ariel. A Beatriz también. ¿Y conoces esta canción que se llama La Distancia? Que lo canta, bueno, él lo canta en castellano también, ¿no? Pero yo lo canté, o lo tomé del original, del portugués. Dice: nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Em toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou, eu não te esqueci. Esa sí, ¿la conocen? Pero esta vez en quechua. ¿La conocen o no? Manamaño jamantam oyan kichu hangmanta samani chuyuyaitam chainaña putiku ikunamanta ñaunay ñakaptimpa itaja haikaku tishku munanim kuyay
Inija manamoyo irinchay payo kaspa karukas haita manaham yachas haikita wañuni. Ese es de Roberto Carlos. Bueno, tampoco parece que la conocen muchos. Y la última, esta quizás sí la conoce, ¿no? Bésame mucho. Más bien diríamos, ¿quién no la conoce? O sí, o estoy mal. Beatriz, ¿la conoce? Bésame mucho. Kate, Joel, Joel. Creo que sí. Bésame, bésame mucho. ¿Esa no la conocen? Como si fuera esta noche la última vez. Joel, ¿no? Natividad. ¿O quiénes más están aquí? Esa canción lo ponían Sí. en Bueno. la novela La Betty la Fea. Ah, bueno, ya está bien. Entonces, pues, se canta así en quechua, ¿no? Mucha guay, achka muchaita, ichakunan tutayaña, tupayan chikman. Mucha guay, achka muchaita, Karuikitam manchani musu. Bueno, hay que repetirla y se termina diciendo, bueno, se puede repetir, ¿eh? Si quieren cantar todos conmigo, podemos hacerlo. Mucha guay, achka muchaita, ichakunan tutayaña, tupayan chikman. Mucha guay, achka muchaita, chinkaruykitam manchani, musuq llamanta. Waqtallaypi hatallispay, umaq ñawikipi, rikukunaypa, ichapas pajarin mincha, karu piñakasaq, hanmanta karu. Uchaway. Entonces comienza de nuevo aquí arriba. Achka muchaita. Si quieren pueden cantar, ¿eh? Sigan a ver. Ichakunan tutayaña, tupayan chikman. Muchaway. Achka muchaita. Chinkaruykitam manchani, musuq llamanta. Waqtallaypi hatallispay, umaq ñawikipi, rikukunaypa, ichapas pajarin mincha, karu piñakasaq, hanmanta karu. Bueno, etcétera, etcétera, la canción va por ahí. Bueno, pues para... Allimpune yachacha. Kuyay con quicho. Are. Con quicho. Are. Kuyakunim, kusikunim. No capsiuyarine mai wataykunata kaita pishkakirita. Ay, pachanchik watakuna ya. Chaypin pake chejkanchik kaykuna. Achkata muchaway, ichakunam tutaleña paskama. Muchaway, achkata muchaway, chinkari llaman manchami, musuq llamanta. Muy bien, muy bien. Claro, está buena esa voz. A ver, pues si para la próxima vez nos la aprendemos de memoria, entonces la cantamos en un coro. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Como dice nuestra... la próxima vez vamos a tratar sobre la astronomía en quechua, algunos textos de astronomía, de aplicaciones
tecnológicas, cómo hacer la cocina solar y cómo liofilizar el chuño, pero explicado en quechua. Esperamos que, bueno, sea pues de vuestro agrado. En todo caso, tupananchikama, chay punchakam, chau punchaucama, chay kamaya, guauje panikuna. Tupananchiskama, Yachachas Maximiliano Durán. Tupananchikama. Hasta la próxima. Eitel, Wilson. Bueno, me retiro entonces o Sí. hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos Hasta pronto. en la siguiente semana. Tupananchikama. Tupananchikama.